Bienvenidos a la redacción abierta de la tarde. Ya todos los partidos han presentado pues su programa en general, también su programa económico e incluso sus lemas para esta campaña del 10 de noviembre. Sabíamos pues los del Partido Popular, los de Podemos, los del Partido Socialista, Ciudadanos, Vox, y el último que hemos conocido es el de Íñigo Errejón, el de Más País. Hemos conocido hoy ya cuál va a ser finalmente su programa, que es curioso que un partido se presente a unas elecciones antes de tener programa, es decir, antes de poner las ideas sobre la mesa, presenta la candidatura, y también su programa económico, que es en lo que nos vamos a centrar sobre todo. Y para comentar este primer asunto ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado, David Enguita, periodista de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular. Muy bienvenido. Encantado de estar aquí. Ahora por la tarde. Ahora por la tarde, pero aquí sigues, bueno, muy fiel a la redacción abierta. Vamos a ver en primer lugar, David, si te parece, los puntos del programa económico de Íñigo Errejón, que la verdad es que son una copia prácticamente, o son los mismos que lleva Podemos, ya que claro, son partidos pero que muy similares. Vamos a ver esa imagen en la que se destacan pues los principales puntos. En primer lugar, derogar la reforma laboral de tu partido, del Partido Popular, porque consideran que esto lo único que genera es un empleo precario. Realmente mejor que se genere empleo, aunque no sea el empleo de calidad o un empleo muy positivo que todos querríamos, pero mejor que haya algo de empleo a que no lo haya. No hay más que irse atrás a Mariano Rajoy y ver cómo mejoró la situación económica. Luego, como siempre, la izquierda, gravar mucho a las grandes fortunas con impuestos bastante duros, pensiones ligadas al IPC. Realmente esto supone una subida ínfima, es decir, sería como un 0,9% de mejora en las pensiones con respecto al 0,25% que tenemos actualmente. Subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, que ya me dirán ustedes, ya hemos visto con el salario de 900 euros cómo se ha quebrado el empleo, porque claro, los empresarios al final tienen menos poder de contratación, y ya con 1.200 pues yo ya no sabría cómo afectaría al empleo. Prestación universal de 1.200 euros al año por hijo. Esto, bueno, pues, es universal, esa es la palabra clave, que realmente habría que ver a quién se le dan estos 1.200 euros, porque, claro, no es poco dinero, aunque sí que es bueno que se fomente la natalidad de alguna u otra forma. Y luego, subir un 10% el impuesto de sociedades a la banca. Ahora mismo está en un 10%, pues ellos lo subirían al 20%, porque consideran que durante la crisis se les ayudó a los bancos mucho y deben mucho a la sociedad. ¿Qué puedes comentarnos de estas diferentes medidas económicas de Más País, David? Bueno, pues que vuelve a demostrarse que deja de ser Más País para convertirse otra vez más en más estafa y más fantasía. O sea, es insostenible un Estado de Derecho, sobre todo ellos que van mucho a lo público, sostener el Estado de Derecho, sobre todo con esa subida de 1.200 euros, como tú comentabas. O sea, no es una cosa de que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox esté criticando la subida del salario mínimo internacional a 1.000 euros, sino que a un empresario que quiere contratar a día de hoy a una persona por ese impuesto, por decirlo así de la forma, que ha puesto Podemos, el Partido Socialista, con esa subida de 1.000 euros, no solo no mejora la calidad económica de España, sino que la empeora, y también hace que las empresas dejen de contratar a más personas con esa subida de 1.000 euros. Si encima subimos 200 euros más, al final acabará siendo no solo un estado precario, sino volveremos a vender ese estado de cobrarlo en negro, porque muchas empresas prefieren cobrarlo en negro. Incluso también no vamos a favorecer la contratación en España, que estamos viendo que es uno de los principales problemas en esta campaña y que ha intentado ocultar Pedro Sánchez con el tema de Franco. Lo que más ha ocultado con Franco es evidentemente ese deterioro del empleo en España y sobre todo esa cotización a la seguridad social, que es la peor de los últimos tiempos desde que dejó Zapatero el gobierno de España. Sobre la natalidad, me parece muy bien todas las medidas que fomenten la natalidad, porque evidentemente hay un problema sustancial en España con el tema de la natalidad y sobre todo con los embarazos en España, pero evidentemente tú no le puedes dar 1.200 euros a una persona, primero porque no hay Estado que sostenga esos 1.200 euros, y luego no es una medida que ayude realmente a una familia. A una familia la puedes ayudar con rebajas fiscales, como está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con una ayuda al alquiler o incluso también a la compraventa de viviendas, porque asentas una familia en un hogar. O sea, dándole 1.200 euros, si una familia está de alquiler, no ayudas absolutamente en nada, porque no estás favoreciendo a que esa familia tenga un hijo. Estás favoreciendo que en un cierto momento le puedes ayudar económicamente, pero no solucionas el problema de base, que es el arraigo familiar a una vivienda y a poder hacer ese núcleo familiar. Entonces, son medidas que, como hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid cuando han gobernado, o como hemos visto en el programa electoral de la Comunidad de Madrid, son parches
a algo que no son capaces de gestionar, que es cualquier otra cosa que no sean los populismos, y sobre todo es un Estado de Derecho que no se sostienen con todas las cosas que ellos quieren hacer. Vamos a ver cómo explica Íñigo Errejón esta medida, que es la medida más novedosa, ¿no? Esos 1.200 euros a las familias por cada hijo que esté a su cargo, que lo explica y, bueno, simplemente escuchen y ahora lo comentamos. Queremos aumentar la prestación por hijo a cargo. Queremos aumentarla a 1.200 euros al año, que son 100 euros al mes. La familia en España no se defiende atacando a las mujeres que exigen el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. La familia en España se defiende ayudando a que quien quiera formar una familia no afronte un deporte de riesgo, apoyando las escuelas infantiles gratuitas, accesibles en tu barrio, de 0 a 6 años, garantizando la conciliación para que cuando una familia, una pareja decide tener hijos, no sea la mujer siempre la que lo paga en sus condiciones de trabajo, en su precariedad y teniéndose que quedar en casa. Y también garantizando que tener un hijo no es una causa de mayor riesgo de pobreza, sobre todo cuando las mujeres deciden tenerlo en solitario. Aquí lo que me preocupa realmente, vuelvo a repetir esa palabra de universal. ¿Esto que se le va a dar a todo el mundo porque sí o porque tengan hijos, o realmente tendrá que haber una serie de criterios para dárselo a personas, pues, por ejemplo, que coticen algo, ¿no? A mí lo que me sorprende y queda demostrado con lo que acaba de decir Íñigo Errejón es que se presenta a la Comunidad de Madrid sin saber absolutamente nada de la Comunidad de Madrid y se presenta para presentar al gobierno sin saber absolutamente nada de España, y eso es un problema no solo para España, sino también para sus votantes, que siguen como borregos todo lo que Íñigo Errejón dice, demostrando que tiene falta de conocimiento absolutamente del Estado de Derecho de nuestro país. Pero es que dice, para fomentar la conciliación en España, pero es que para fomentar la conciliación en España no se suben los salarios en España para fomentar, o sea, y menos se reduce la jornada laboral de 5 a 4 días, como ha propuesto. Sí, que eso ahora hablamos porque te has traído una lista de puntos que son muy polémicos. Son asuntos que tú dices, sí, tú quieres mejorar, pero a la vez pongo trabas para mejorar. O sea, un Estado de Derecho no es sostenible con todo lo que está diciendo Más País, y sobre todo con el tema de las familias. La gratuidad de las escuelas infantiles se puede hacer siempre y cuando la Seguridad Social cotice como se tiene que cotizar. Y vuelvo a lo mismo, si tú en España estamos generando menos empleo por la subida del salario mínimo interprofesional y encima no estamos facilitando a que una empresa pueda contratar y le estás diciendo que tiene que dar la gratuidad de las escuelas infantiles, ¿con qué dinero se va a pagar? O sea, si las propuestas de Más País me parecen muy bien, pero ¿con qué dinero se van a pagar? ¿De dónde van a sacar el dinero? Claro, de los bancos. Pero es que los bancos acaban, igual que Franco. O sea, el tema del Franco también se acaba, porque los bancos también llega un momento que la gente no es tonta y sabe la realidad. O sea, lo que no podemos es seguir pidiendo dinero a los más ricos y que los más pobres se conviertan en los más ricos gracias a los más ricos, porque Íñigo Errejón pretende ser un Pablo Iglesias, pero en vez de Galapagar prefiere venir en Chamberí. O sea, lo que no podemos es de lo más pobre a lo más rico y del más rico al más pobre. O sea, la justicia, cada uno se gana el dinero como considere, como pueda, pero siempre pagando y siendo legales. Sí, y hablando del tema de los bancos, porque esto ya ocurrió con Pedro Sánchez, que intentó hacer unas medidas para hacer que los bancos pagaran X impuestos y no los pagara el cliente. Pero es que al fin y al cabo los bancos no tienen más, vale, tú me aplicas un 10% de más, pues yo se lo aplico al cliente, no hay ningún problema. Al fin y al cabo esto no soluciona nada, porque al final el que acaba pagando pues es el ciudadano de a pie. Por eso este 10% más en el impuesto de sociedades a los bancos pues no tiene sentido, porque va a acabar otra vez en el cliente. Pero David, te has preparado también, has venido con una serie de medidas de lo que es el programa en general de Más País, porque la verdad es que tiene algunas medidas que a cualquiera le chocarían, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Venga. Bueno, son 6 medidas importantes para ellos, o sea, aparte de eso, creo que son 80 hojas lo que tiene su programa electoral. Ellos lo consideran un programa electoral ecológico y verde. Sí, eso me parece muy bien. Un sistema fiscal más justo, más verde y más progresista. Todo muy verde, todo es perfecto, todo muy verde, porque son con su logo y con su campaña, pero vamos a entrar en temas importantes. Derecho al futuro, voto a los 16 años. Esto en sí parece una frivolidad, pero cuando hablamos de Cataluña, de que en las escuelas se está educando a los niños para el independentismo, hablamos también de que muchos de esos chiringuitos montados, cuando Manuela Carmena era alcaldesa y cuando el movimiento 15M empezó a cobrar de las subvenciones, el que pongan el voto a los 16 años tiene una aplicación muy clara, y es que llevan durante muchos años estos de la extrema izquierda educando a ciertos sectores de la juventud para que el día de mañana, cuando vayan a votar, sepan perfectamente, tengan el dinero claro perfectamente a quién tienen que votar y por qué tienen que votar a ese partido. Entonces, esas famosas subvenciones que decía Íñigo Errejón para cuando el día de mañana no estemos gobernando podamos tener ese sitio para refugiarnos, ese sitio para refugiarnos está lleno de jóvenes de 15, 16 años y 17 años que en estas elecciones
elecciones no van a poder votar, pero que dentro de 4 años Íñigo Errejón propone que sí puedan votar todos aquellos que tienen 16 años. Y esto prácticamente no es cuestión de que me parezca bien o me parezca mal, es que la mayoría de edad es la mayoría de edad en España, claro. Y por mucho que tú lleves años fomentando el odio hacia España, como está fomentando Más País y como lleva fomentando Podemos, no sirve absolutamente para nada. Luego que es un poco ridículo, ¿no? Es decir, tú puedes votar, que es algo posiblemente lo más importante que puedes hacer, porque al final estás decidiendo el futuro de tu país, pero hay otras cosas que vas a seguir sin poder hacer a esos 16 años. Por ejemplo, tomarte una copa, ¿no? No se puede. Mucho sentido pues no tiene, pero bueno, es justo una medida electoralista porque piensa que la gente más joven sí que se puede ver atraída por este ideario populista. Que llevan claro. educando tanto tiempo, pues sí. Eso, gente que no estudia y tiene que tener un sueldo porque no ha estudiado, y pobrecito de él porque va a quedar marginado de la sociedad, esa mujer marginada porque ya, pues el hecho de siempre ser mujer ya tiene que ser marginada porque Podemos y Más País considera, o sea, es una minoría que ellos quieren siempre abanderar. Luego, por ejemplo, otro de los puntos, una constitución a la altura de la emergencia climática. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? No, aparte de que queda muy bonito reflejado la emergencia climática, pero una constitución no puede estar a la altura de la emergencia climática. Tienen que estar las acciones de gobierno, claro, dirigidas a la emergencia climática. La Constitución está para regir las normas de un país, no para regir las normas de un partido político. Y luego, por ejemplo, empleo verde. Hablábamos antes de subir a 1.200 euros. Según ellos, dicen que si gobiernan, que esperemos que no, a partir del 10 de noviembre de 2020 a 2030 van a generar 500.000 puestos de trabajo y 600.000 empleos netos anuales. Que me expliquen cómo, porque yo solo he visto a la izquierda llegar al poder y destruir empleos. Llevamos un año con su salario mínimo, que además Íñigo Errejón defendió a capa y espada, y hemos visto que casi perdemos la mitad de lo que quieren generar ellos en 4 años. O sea, en un año casi perdemos la mitad de lo que quieren generar ellos en 4 años. Que me expliques cómo quieren hacer lo demás. Y luego el tema de las rehabilitaciones de edificios. Además, esto me viene muy bien, porque aquí lo comenté contigo además el otro día sobre el plan de Madrid 360, que sustituía a ese plan de Madrid Central. Ellos hablan siempre de la rehabilitación de edificios, pero la rehabilitación de edificios ha quedado demostrado no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino en todos esos municipios donde ha gobernado Más País y que sigue gobernando Más Madrid, que son incapaces de hacer una partida presupuestaria a una rehabilitación de edificios adecuada para la sostenibilidad y sobre todo para ese cambio climático que estamos afrontando, no porque sean incapaces de destinar ese dinero, sino porque su política de subvenciones no va dirigida a la rehabilitación, va dirigida a enriquecer a todos los que van a hacer esa rehabilitación y luego a la rehabilitación le destinan un 1%. Entonces, que le expliquen al país cómo quieren hacer una rehabilitación de edificios con un 1% cuando el 99% se van a quedar los demás chiringuitos que han ido montando. Claro. Entonces, a mí la rehabilitación de edificios la comparto perfectamente porque está claro que en España tenemos que hacer algo, evidentemente, para esos edificios que siguen contaminando más de lo necesario. Pero que sea de verdad. Pero que sea una partida clara y que no acaben chiringuitos suyos que no sirven absolutamente para nada, nada más que para hacer informes que se tiran 3 años. Y clientes, bueno, un sistema clientelar que al fin y al cabo, claro, pues claro, si te dan la paguita, pues evidentemente vas a pagar. Y luego, subvenciones a más de 700.000 viviendas. Las subvenciones en Madrid hemos visto claramente con Manuela Carmena que son seleccionadas y adoctrinadas por perfectamente afiliados o simpatizantes de base de Podemos y Más País. Entonces las subvenciones están bien, pero que siempre vayan a su fin, sea del partido que sea. Semana laboral de 4 días. Esto me parece estupendo para Íñigo Errejón porque ya trabajar 1 hora al día en la Asamblea de Madrid una vez a la semana le parece mucho. Entonces, y el episodio de la Universidad de Málaga, que ni siquiera apareció, ¿no? Yo entiendo que Íñigo Errejón, que trabaja una vez a la semana 1 hora, para que no cante mucho y nadie le pueda recriminar, por decir, oye, pues si la jornada laboral tiene 5 días, pues vamos a reducirla en 4, yo trabajo 1 y medio y así nadie luego me puede decir que es que el resto de 3 días no he trabajado. A 4 días. A 4 días, pero el problema de todo esto no es un problema. Pero 8 horas también, porque vamos, es que ya, ¿con cuánto nos quedamos? A 32 horas, porque antes decía 35, pero claro, es que ahora nos quedaríamos, si le quitamos 8 directamente, son 32 horas, pues como te digo, 32 horas, que esto me parece muy bien para el tema de la conciliación familiar. Pero el problema de todo esto no es un problema que queda muy bien visto y da muchos titulares y da muchos retweets en las redes sociales. Pero el problema de todo esto es que estamos viendo que la economía en España a día de hoy se está rentabilizando. No nos permite, claro. Entonces no podemos jugar con la economía. Vamos a jugar, si queréis, con el independentismo. Vamos a jugar con lo que... Pero con el tema de la economía ya hemos visto hace 8 años que es mejor no jugar, hacer caso de lo que está diciendo la Unión Europea y dejar a los expertos económicos que hagan su trabajo. No vamos a jugar con temas que evidentemente gente que no sabe absolutamente ni su programa electoral pueda decidir sobre la jornada laboral que tenemos que hacer los españoles cuando nosotros, yo en este caso, a mí 5 días se me quedan cortos. Sí. Y yo decidiré cuántos días quiero trabajar y por qué quiero trabajar. Pero el problema de todo esto es
que no es un empresario, es que un autónomo también le vamos a obligar a trabajar 4 días cuando muchas veces no tiene No ni va a para llegar. pagar las facturas para 7 días que trabajan a la semana, porque hay autónomos que trabajan 7 días, no 5 Sí. ni 4, 7, y hay muchos autónomos que no tienen ni para pagar las Y he podido nóminas. leer, David, sobre esta medida que además te meten ahí lo ecológico. Es mejor para el medio ambiente que solo trabajemos 4 días a la semana. Sí, pero también está demostrado que según ellos, cuando el país se para porque ellos hacen una manifestación en la que van 100.000 personas, el consumo de la luz no va a ir a absolutamente nada. Ya pasa en Cataluña, cuando hicieron la huelga general, las huelgas, sobre todo ecológicas, la que hacen, se miden por el tema del consumo eléctrico, que es a lo que más ellos van, y se demuestra que no baja absolutamente nada el consumo eléctrico, porque la gente, si no está trabajando, está en su casa. Está vendiendo humo otra vez. Claro, es que si tú no estás trabajando, ¿dónde estás? En tu casa. O si no, en un bar, el consumo eléctrico sigue absolutamente igual. Y el tema de la energía renovable y ciudadana. El tema de la energía me parece muy bien que ellos tiren porque se han asociado con Eneco, pero el tema de la energía tenemos que hacerlo de una perspectiva de la Unión Europea, no a nivel país. Porque esto es una agenda 2030, que es una agenda que han aprobado todos los Estados miembros de la Unión Europea y que hay que cumplirla. O sea, esto no es una cuestión de que gobierne el PP, el PSOE, Ciudadanos, Vox, Más País o Podemos. Es una cuestión de que gobierne quien gobierne. Hay un pacto de Estado para la agenda 2030. Entonces, me parece muy bien que en un papel tú te quieras poner la medalla 8 años después de que esta agenda se aprobara. Y me parece muy bien que tú ya hayas asociado con ECO y no tengas ni idea absolutamente de sostenibilidad ecológica de lo que es España. Pero hay muchas competencias de las que el programa sobre todo habla aquí en energía renovable que no son competencia del Estado. Entonces, al no ser competencia del Estado, tú no puedes obligar a una comunidad autónoma a subir un impuesto de energía renovable porque a ti te apetezca, porque es una competencia de la comunidad autónoma. Claro. Esto que demuestra que es una forma de que si ellos gobiernan en España, que como digo, no va a ser el caso y nunca será el caso, de poner a los pies de los ciudadanos pues las políticas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es de bajada de impuestos y favorecer tanto el comercio, la vivienda y que los jóvenes decidan por sí mismos en libertad. Y eso es lo que busca es el enfrentamiento. Y luego la limitación de vuelos peninsulares mejor en tren. Pero es que esto me parece totalmente esto absurdo. de limitar o de prohibir, es que les encanta también. Vamos a intervenir en los precios del alquiler, pero oiga, dijo usted que el mercado funcione como sea, ¿no? No sé si habrás visto la declaración de Irene Montero, diciendo el nombre de la persona que le había subido el precio del alquiler después de 12 años, que evidentemente ya me dirás tú con los precios cómo habrán cambiado de este año 2019 pues a 12 años atrás. Pero mira, a mí esto me parece curioso en varios sentidos. Yo vivo de alquiler desde hace 5 años. A mí también me han subido el alquiler y además un precio que, oye, si tú decides si te quieres quedar o te quieres ir. Una vez que estás, tú decides y el precio lo marca el dueño de la vivienda, porque ahora mismo no hay ninguna ley que regule el precio del alquiler. ¿Habría que hacerlo? Correcto, habría que limitar el alquiler, pero cada persona y cada inquilino decide con el dueño y el casero pactar que no lo pactas, te vas de la casa y te vas a otro sitio. Pero que Irene Montero, después de que se haya ido a Galapagar a vivir a la pedazo de mansión que se ha comprado con Pablo Iglesias, venga a señalar, a identificar a una casera que ha decidido por su cuenta y riesgo comprar una casa, invertir en una casa, pagar la hipoteca que ha tenido que tener para esa casa y que ahora decida subirle el precio del alquiler, porque como digo, ninguna ley permite o no permite subir el precio del alquiler, y que ella libremente decida señalarla públicamente porque ha decidido pedirle 200 euros más. ¿Y qué problema hay? Primero, si una familia no puede pagar, además ya me está hablando de 1.000 euros, una familia que tiene problemas económicos no se va a una casa de 1.000 euros, claro. Eso para empezar. Y segundo, si una familia no puede pagarse los 200 euros que le han subido de más, pues tiene la libertad de poder buscar en su entorno una casa de menor precio. Ahora, si en el entorno donde estás a lo mejor es un entorno caro, porque hay zonas caras y zonas baratas. Yo vivo en Alcalá de Henares, en el centro de Alcalá de Henares, es una zona cara. Si quiero vivir más barato, me voy 5 calles más para atrás y vivo barato. Pues si esa familia que tiene tantos problemas económicos que no puede pagar 200 euros más, pero que ya está pagando 1.000 euros, que te aseguro que ni el 85% de las familias a día de hoy tienen la libertad de pagar 1.000 euros, porque ni siquiera a lo mejor llegan a los 1.000 euros. Decida subirle 200 euros más, pues que busquen otro sitio o se vayan a la casa de Galapagar de Pablo Iglesias, que seguro tiene espacio para albergar a esta familia el tiempo que necesiten durante el tiempo que necesiten. Sí, no, pero sobre todo lo que me parece irresponsable por su parte, siendo una líder política, es saltarse la ley de protección de datos que existe en España y señalar públicamente en las redes sociales a una persona que es propietaria de un piso y que libremente, porque nadie se lo prohíbe, decide subirle 200 euros. Pues que además han saltado todos en redes sociales a decirlo, porque no ha sido la única, también Mayoral o Ione Belarra, todos los de Podemos, pues venga, al ataque contra esa, son creo que es una señora. Agradecidas y vienen tiempos complicados. Es que, bueno, otra vez este discurso que sentido no tiene, es decir, obligar a una persona que, no, bájale el precio o negociarlo con ella, pero, oiga, es que además en 12 años, es que no es que te hayan ido subiendo el precio cada año y digas, hombre, te estás pasando, ¿no? 12 años que como habrá cambiado el precio del alquiler. Montero, cuando ha hecho ese discurso, no pensó
en esos empleados que despidió Podemos por no estar de la línea ideológica de Podemos, que igual tampoco pudo ese empleado que despidieron por no votar a Pablo Iglesias pagarse un alquiler de 1.000 euros. Tampoco seguro que Irene Montero no ha pensado en todas esas personas que han abandonado en la cuneta, como ella le gusta decirlo, durante el camino por su discurso partidista, incluso personal, de Isa Galapagar, que también han dejado unas cuantas asociaciones por el camino que ni siquiera tienen la dignidad de reunirse con ella porque tienen tan poca vergüenza de dejarlas tiradas. Seguro que en esas personas no ha pensado. Ahora tenemos que saber, igual que hemos sabido quién es la dueña de ese piso, queremos saber quién es el inquilino de ese piso. No, es un amiguito de Podemos, claro, pero claramente. Si hemos desvelado el nombre de la persona que es propietaria de ese piso, ¿por qué no podemos saber toda España a quién le está haciendo el favor Pablo Iglesias y Irene Montero? ¿Por qué no podemos saberlo? En fin, es que bueno, estos Podemos realmente proponiendo cosas que mucha lógica no tienen y que muy bien no encajan tampoco con el sistema capitalista, que al fin y al cabo que es en el que vivimos, pero oye, tan comunistas ellos y demás, pero luego fíjate de dónde viven, cómo se aprovechan del sistema, ¿no? Cómo se han convertido Además, en la casta que ellos decían. Si te das cuenta, todos los podemitas que viven en cualquier sitio de España buscan una localidad gobernada por el Partido Popular, porque evidentemente saben que siempre donde gobierna el Partido Popular tienen mejores rebajas fiscales y tienen mucho mejores servicios públicos. Entonces, evidentemente, pues invitamos a esta señora que no puede pagar 200 euros que vaya a una localidad gobernada por el Partido Popular, que seguro encuentra todos esos servicios. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar ahora de lo acontecido en el día de ayer en la Diputación Permanente del Congreso, donde hubo un rifirrafe entre Macarena Olona, que es una de las portavoces adjuntas de Vox, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Vamos a ver ese vídeo y ahora ya vamos comentando todo lo acontecido. Reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Tiene como único punto del orden del día. Macarena Olona, diputada de Vox, intenta que se debata sobre la grave situación que se vive en Cataluña. Gobierno en funciones. Señora Olona, no tiene la palabra. No tiene la palabra. Pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se lo impide. Olona vuelve a intentarlo. En relación con el artículo 103.1, esta diputada... Señora Olona, le llamo al orden. Y así hasta en 3 ocasiones, Meritxell Batet no permite a Olona que pueda formular su petición. Señora Olona, le llamo al orden por segunda vez. Señora Olona, ¿no tiene usted la palabra? No le he dado la palabra. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Hasta que Batet toma una decisión: expulsar a Macarena Olona de la sala. Le ruego por favor que abandone la sala. Pero la réplica de la diputada de Vox no puede oírse. El Congreso de los Diputados ha silenciado sus respuestas en la emisión de esta reunión. Un silencio que Vox ha denunciado y ha filtrado los audios donde puede escucharse todo lo ocurrido. Tras su expulsión, Olona recrimina que no pudieran hablar de la situación en Cataluña. Mientras tanto, Ciudadanos se dedica a aplaudir. Está impidiendo que se hable en esta Cámara de los graves disturbios que están ocurriendo en Cataluña. Tampoco podían oírse los silbidos de Bildu o los golpes a las mesas. Os solicito que al amparo del artículo 32 incluya en este pleno, en esta Diputación Permanente, la solicitud deducida por el Grupo Parlamentario Vox. El Grupo Parlamentario Vox registraba el 16 de octubre una petición para que se declarara el estado de excepción en Cataluña, una solicitud que desde la formación aseguran no ha recibido respuesta. Ante esta situación, Vox ha intentado tratar los graves disturbios de Cataluña, entre ellos los ataques que está sufriendo la policía, basándose en este artículo. A iniciativa de un grupo parlamentario del Gobierno, la Junta de Portavoces podrá acordar la inclusión en el orden del día de un determinado asunto. Pero la presidencia del Congreso de los Diputados ni siquiera les ha permitido plantearlo. Bueno, David, hemos visto ahí ese rifirrafe. A ti, bueno, ¿qué impresión te dio nada más verlo? A ver, viendo los audios de Macarena Olona, a la cual le tengo un gran respeto, comparto al 100% el discurso que dijo fuera de micrófonos, pero no puedo compartir ni las formas, ni el momento, ni la situación. O sea, cuando tú entras en unas instituciones, este también es un problema que tiene Vox, tienes que acatar el reglamento de la Cámara. Y el reglamento de la Cámara dice que todo aquel asunto que no se ha aprobado en la Junta de Portavoces, y más en una mesa de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, que no tiene las mismas funciones que el plenario del Congreso, tú no puedes saltarte toda decisión que haya en esa Junta de Portavoces
y ir al pleno y decidir tú por tu cuenta de riesgo hacer este espectáculo que me parece bochornoso. Ese mismo discurso que hizo Macarena Olona, además siendo secretaria del grupo, lo tiene que haber hecho en la reunión de portavoces, recriminarle a Meritxell Batet en la reunión de portavoces e intentar luchar en la reunión de portavoces porque esa declaración saliera, porque sí que es verdad que si tú escuchas la declaración no creo y de verdad espero que ningún partido constitucionalista de esa Cámara esté en contra de lo que Macarena Olona dijo. Todo el mundo estaba en contra de las formas y evidentemente no estaba en la sesión ordinaria del Pleno, y tú en una sesión ordinaria del Pleno no puedes improvisar, pero en el Congreso de los Diputados ni en cualquier Cámara regional o nacional o incluso también europea. Las normas están para cumplirlas. Macarena Olona, como digo, tenía un discurso impecable porque lo que decía lo tenemos que suscribir cualquier persona, es que era apoyar a todo policía que durante estos días se ha enfrentado a esos terroristas en Cataluña y a esa Kale Borroka que ha salido a la calle. Nadie puede estar en contra de eso, pero hay unos procedimientos parlamentarios que hay que cumplir y si no los cumples, evidentemente se te expulsa, seas del partido que seas y tengas el discurso que seas. Y yo creo que nadie ayer entró a valorar el mensaje y mucho menos puede decir vos que todos los que estaban allí que estaban asistiendo a esta sesión estaban en contra de ese mensaje. Lo que estaban en contra es del espectáculo bochornoso que se dio tanto por la presidenta del Parlamento, que no me parecían tampoco las formas, y evidentemente ni por Macarena Olona, a la cual digo, le tengo un gran respeto, comparto todo su mensaje, pero evidentemente las formas nunca. Pero bueno, Vox, como hemos podido ver en esos dos artículos, el 72 y el 64, bueno, creo que era el 64 si no recuerdo mal, se escudaban en que sí que tienen la potestad de poner sobre, aunque no esté en el orden del día, poner otro tema sobre la mesa, pero lo que no compartes es cómo lo puso sobre la mesa, claro, decir, ¿no? Pero vamos a ver, tú cuando entras a una sesión plenaria, sea de la institución que sea y sea el Parlamento que sea, tienes un orden del día. Y antes de esa sesión tú puedes acercarte a la mesa del Congreso, incluso a las personas responsables de la mesa y decir, oye, no estoy de acuerdo con este orden del día, antes de que empiece el plenario, ruego y pido que la presidenta haga una modificación del orden del día y si todos los presentes lo aprueban, se debate. Lo que tú no puedes hacer es, una vez iniciado el plenario y además una vez que ya estaba iniciado, porque Meritxell Batet iba a dar inicio a una votación, interrumpirla sin tener la palabra y plantear un cambio de orden del día cuando ningún portavoz de ese congreso sabía nada de lo que se iba a proponer. O sea, si yo estoy de acuerdo que el mensaje estaba claro y había que hacer esa declaración institucional y me duele que no se haya hecho todavía por parte de ningún partido político una declaración conjunta apoyando en el Congreso de los Diputados a lo sucedido por estos etarras. Pero lo que no podemos hacer es tampoco saltarnos la ley para favorecer una cosa que está pasando en Cataluña. Si estamos criticando que en Cataluña se está saltando la ley, no podemos, y con el mismo discurso, saltarnos cualquier institución porque queramos lanzar un mensaje propio. Dijo Macarena ayer por la noche aquí que la actitud de Batet había sido totalitaria y demás. ¿Suscribe sus palabras? Yo no comparto evidentemente, porque Meritxell Batet tiene el problema que tienen todos los socialistas, que con una buena cara hacen malas acciones, y lo estamos viendo que con una cara bonita que es la de Pedro Sánchez está arruinando el país y sobre todo está dando una declive y una imagen horrible de Cataluña. Meritxell Batet pasó lo mismo, o sea, bajo ese escudo de qué buena soy y qué cara buena bonita tengo, no estás permitiendo que una diputada que no está en el uso de su palabra pueda expresarse libremente. Evidentemente no me gustó ni la forma de Meritxell Batet ni me gustó la de Macarena, la secretaria de Vox, pero evidentemente Meritxell Batet tampoco lo hizo bien como presidenta. Pues esto de Cataluña la verdad es que está teniendo muchísimas consecuencias, entre ellas también ha afectado ya al deporte y en especial al fútbol, y por ejemplo el clásico Barcelona-Real Madrid se va a tener que aplazar finalmente hasta la siguiente fecha. El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha fijado para el miércoles 18 de diciembre el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, aplazado por la actual situación en Cataluña. De este modo, el organismo ha mantenido la fecha que habían acordado ambos clubes tras el aplazamiento del duelo previsto para este sábado 26 de octubre a la 1 de la tarde en el Camp Nou, por circunstancias excepcionales y razones de fuerza mayor, debido al tenso clima en Cataluña tras la sentencia del Procés y la manifestación soberanista prevista para ese día. La decisión del comité de competición se ha producido tras analizar en los últimos días las propuestas de ambos clubes, a los que invitó a ponerse de acuerdo en una fecha y coincidieron en señalar el 18 de diciembre para la celebración del partido aplazado. La patronal de clubes inicialmente quería cambiar el orden de los clásicos y que se jugase en el Santiago Bernabéu, petición que no era del agrado de ninguno de los dos equipos implicados y ya fue rechazada por considerar que podría influir negativamente en la competición.
Por su parte, la Liga no comparte la resolución del Comité de Competición de fijar esta fecha y ha anunciado que está estudiando la documentación recibida del expediente referente a este procedimiento para valorar posibles acciones legales. Pues eso, parece que va a ser el día 18. La Liga, como han escuchado, se ha quejado porque hay otro partido ese día y claro, no quieren que se solapen, digamos. Pero bueno, esto es así como está la situación en Cataluña y lo peor de todo, David, el gobierno pues no hace nada por muchas peticiones que vengan del Partido Popular, de Ciudadanos o incluso de Vox. Pero ese es el problema de esto, que están al fin y al cabo consiguiendo lo que llevaban pretendiendo mucho tiempo, que es dar la visibilidad de que paran un país sin poderlo parar, porque evidentemente Cataluña no se va a parar, ni evidentemente España se va a parar por Cataluña, pero con este tipo de acciones lo que hacen es dar la imagen de que o se independizan o que todo esto va a perjudicar a todo en general, al deporte, la economía, el empleo, la política, y evidentemente es irreal, pero mientras tengamos en este caso a Pedro Sánchez, que les apoya, porque Pedro Sánchez sigue gobernando con otros independentistas en la Diputación, por ejemplo, de Barcelona, o en muchos pueblos, pues evidentemente ese pacto que tenga entre Torra y Pedro Sánchez nunca lo sabremos, pero sí que es verdad que acaban perjudicando a muchos aficionados que seguro generan empleo, porque que se celebre un derbi, como es el caso que lleva sucediendo muchos años en Barcelona, no solo genera empleo, sino que genera turistas, genera movimiento de economía, y todo esto lo que hace es volver a rentabilizar la economía en Barcelona, que ya está bastante perjudicada por el independentismo, y también evidentemente perjudica a una afición que nada tiene que ver ni con el independentismo, por mucho que el Barça quiera siempre juntar ambas causas, porque también políticamente les puede interesar, pero evidentemente es algo que pierde todo el mundo y se darán cuenta con el tiempo. Sí, de hecho he podido leer un estudio de estos días en Cataluña, cómo ha sido el efecto, y en el centro de Barcelona más o menos el 30 o entre 30 y 50% de los ingresos que antes tenían pues se han perdido, que es una auténtica barbaridad. Tú imagínate de repente encontrarte una semana o un mes que cobras la mitad, es que es una barbaridad. Esto se está permitiendo y el gobierno pues sigue sin mover ficha. Y bueno, sobre todo porque Torra y esto siguen creando, la única forma la de que este partido se hubiera jugado y que muchos de los partidos empresariales se sigan jugando es primero que se aplique el 155, se destituya a Torra, porque mientras Torra siga gobernando no se puede hacer absolutamente nada, y luego se aplique la ley de seguridad nacional. O sea, es intolerable que un policía siga herido y que se siga permitiendo que todos estos etarras y la Kale Borroka puedan bueno, pues hacer como Barcelona, como si fuera su propia casa, practicar conductas que ya en España hemos vivido en el País Vasco y sabemos dónde acaban esas conductas, y que el gobierno de España no haga absolutamente nada, esté tan tranquilo esperando como cual guiri en España, viendo a ver qué pasa con el sol el próximo 10 de noviembre. O sea, vamos a ver, las cosas son serias. Tenemos, además, el Partido Socialista juega como a dos bandas, ¿no? Metemos un poco de independentismo, pero a veces metemos Franco, que tapa todo el independentismo. Cuando ya se la acabe Franco no sabemos qué va a salir. ¿Qué van a hacer cuando ya lo exhumen? Claro, pero sí que es verdad que a partir de mañana el independentismo va a seguir en Barcelona y Torra va a seguir gobernando en Cataluña, y todos esos problemas que sigue habiendo de seguridad nacional, porque esto es un problema de seguridad nacional, no es un problema de Quim Torra, no va a pasar absolutamente nada. Y además yo lo llevo diciendo mucho tiempo, hasta que no haya un muerto, no sé qué va a pasar. Sí, ya tenemos ese turista francés de 65 años que quedó, bueno, tuvo que andar 4 kilómetros para ir de una terminal a la otra por los bloqueos, y luego cuando vino la ambulancia y se lo iba a llevar, pues había bloqueos, por lo tanto no pudo llegar ni siquiera al hospital a tiempo, porque bueno, tenía deficiencias de corazón y bueno, pues ha sido un infarto. Pero ya tenemos ese muerto, pero claro, yo creo que buscan ese, o hasta que no haya un muerto violento, digamos, no van a parar y no van a tomar medidas. David Enguita, muchas gracias por estar aquí en esta redacción abierta de la tarde. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos comentando toda la actualidad política. Quinto día consecutivo de disturbios en Chile. La subida del precio del billete de metro ha causado revueltas en el suburbano. Están encabezadas principalmente por estudiantes. Finalmente se han convertido en protestas por el coste de vida y la desigualdad de los ingresos. Miles de personas han salido a las calles con caceroladas para presionar al gobierno. 15 fallecidos en los últimos 4 días, 200 civiles heridos y más de 2.000 detenidos, todo a causa de los incendios y saqueos que asolan la región metropolitana de la capital.
El presidente Piñera anunciaba que está en búsqueda de un acuerdo social. He escuchado con humildad la voz de la gente y no tendré miedo a seguir haciéndolo porque así se construyen las democracias. He decidido suspender el alza del metro, lo que requerirá la rápida aprobación de una ley hasta que acordemos un sistema que proteja mejor a nuestros compatriotas. Y por ello ha anulado junto al Senado la subida del precio. Fue el causante del estallido de los conflictos. Solicitaban una bajada de 30 pesos por cada billete, que el precio se situase de nuevo en 800, algo menos de €1. Y el sueldo medio es de 300.000 pesos. Dedican los chilenos el 30% de su salario solo al transporte. Pero demandan también más medidas que consigan mitigar la frustración de los últimos días. Mejoras en las pensiones, en los precios de los medicamentos y en el servicio sanitario. Y mientras se mantiene el toque de queda en la capital, hoy ha abierto la línea 1 del suburbano, la única que está operativa tras los destrozos. Es el peor estallido social en el país sudamericano de los últimos años. Como pueden comprobar, la situación en Chile aún es crítica. El bloqueo de los autobuses, de los metros, de los trenes por parte de los manifestantes. Incluso, como han podido escuchar, ha habido incluso un toque de queda. Es decir, una situación extrema de violencia que incluso está llevando a saqueos, algo parecido a lo que está ocurriendo o lo que ocurrió la semana pasada en Barcelona, en Cataluña. Pero el presidente chileno pues está tomando ya cartas en el asunto. Como hemos visto, esas medidas, digamos, para subir un poco ligeramente el precio del transporte, pues no han gustado mucho, pero el presidente de Chile ya ha tomado medidas. Ahora falta que el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile se las acepten para llevar un gran acuerdo social que calme a las masas. Escuchen. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pedido perdón a los chilenos por falta de visión tras las recientes protestas que comenzaron la semana pasada por la subida del precio del billete de metro. Distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Piñera también ha anunciado la creación de una agenda social que incluye, entre otras cosas, un mecanismo de estabilización del precio de la luz, un aumento de la pensión básica solidaria, reducir las dietas de los parlamentarios o la subida del salario mínimo. Vamos a crear un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos mensuales para todos los trabajadores. Vamos a beneficiar a los trabajadores con los salarios más bajos de nuestro país y este beneficio se va a aplicar en forma proporcional a los trabajadores menores de 18 años o mayores de 65 años. Sobre las protestas que ha vivido el país a raíz de la subida del precio del billete de metro por cuarta vez en los últimos meses, el presidente chileno ha subrayado que el gobierno ha reaccionado cumpliendo con su deber. Quiero reconocer y agradecer a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. Su labor ha sido muy difícil, que su labor es vital. Es vital para proteger nuestra democracia, para proteger nuestras libertades, para proteger los derechos humanos de todos los compatriotas y también para garantizar la seguridad. Las manifestaciones se radicalizaron durante el fin de semana, con daños en el transporte público y saqueos, y al menos 15 personas han muerto en estos días, por lo que Piñera declaró el pasado viernes el estado de emergencia e impuso el toque de queda en Santiago y otras ciudades. Pues veremos si en Chile finalmente, con esas medidas sociales, si es que son aceptadas por el Partido Socialista y por el Partido Comunista de Chile, finalmente se pone fin a esta situación de violencia, una bastante similar a la acaecida aquí en Barcelona. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con Laura Fábregas, periodista, experta en el asunto del independentismo catalán. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la tarde y estamos con Laura Fábregas, periodista catalana y experta en este asunto, como no puede ser de otra forma. Y antes de que nos metamos de lleno, me gustaría que viéramos un vídeo de Torra y de Sánchez de esa falta de comunicación y esos continuos reproches que tienen el presidente del gobierno con el presidente de la Generalitat. Los partidos independentistas del Parlament, Esquerra, la CUP y Junts per Cat, vuelven a la carga.
desafían al Tribunal Constitucional con esta resolución. El Parlament ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho de autodeterminación desde 1989 y se compromete a seguir haciéndolo. Saben que no pueden hablar de autodeterminación. No podem parlar del dret d'autodeterminació, la resolució parli del dret d'autodeterminació de Catalunya. De hecho, el presidente del Parlamento se muestra dispuesto a correr el riesgo de desobedecer al tribunal. Y si esto conlleva consecuencias, es triste que estemos hablando en estos términos, pero si esto conlleva consecuencias, pues las vamos a asumir. Lo celebran y se reafirman. Estarem sempre al costat de la defensa del dret d'autodeterminació de Catalunya, sempre. Es en este momento cuando aparecen las preguntas incòmodes. No sé si en aquest cas, si vostès persisteixen, anem cap a un conflicte civil, fins i tot sagnant. Molt bé, entenc que no és cap pregunta. Algú sí que vol fer una pregunta? Torra se niega a responder a la pregunta. No contesta al periodista. ¿Conocerá el presidente este famoso refrán? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Tal vez no lo conozca porque se queja de que Pedro Sánchez no contesta a sus llamadas. Que per quart dia consecutiu he tornat a trucar al president Sánchez y ha tornat a no contestar-me. Si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando, pues que haga una llamada a la convivencia, que haga una llamada al rechazo generalizado de la violencia. ¿Estará Quim Torra probando de su propia medicina? Pues ya han visto ustedes que tenemos esa resolución por delante que han llevado a cabo pues Esquerra Republicana, Junts per Cat y las CUP, una resolución por la cual, número uno, se rechaza la sentencia del Tribunal Supremo, como hemos podido ver en las calles de Cataluña en la última semana. También quieren reprobar a la monarquía una vez más. Y por último, pues lo típico, ¿no? La libertad de presos políticos, etcétera, etcétera, y sobre todo ese derecho de autodeterminación que quiere, que sale de eso en la Cámara, a pesar de que no está contemplado en la Constitución española que se pueda hablar de eso, ¿no? ¿Crees que va a haber algún tipo de repercusión negativa para estos partidos independentistas que están haciendo esto? Es que están volviendo a seguir el mismo camino, ¿no? Porque que ya se ponga esta resolución sobre la mesa es como el primer paso hacia otro referéndum de independencia. Bueno, a ver, por un lado están siendo muy irresponsables. Yo creo que como no se atreven a decir que el proceso ha fracasado, tienen miedo de quién paga el pato, si Junts per Catalunya o Esquerra, y entonces están en una suerte de carrera hacia el precipicio de quién es el primero que recula, ¿no? Porque lo único que les queda es recular. Si no quieren volver a desobedecer, volver a vulnerar la legalidad y terminar o inhabilitados o en la cárcel, como se ha visto que ha pasado en los demás que han hecho lo mismo. Por lo tanto, hay primero este miedo a recular y por otro, también están mareando un poco la perdiz, porque, por ejemplo, esta resolución no dice votar, sino debatir, porque saben que en el momento que se vote una cuestión de estas, que es inconstitucional y que la Cámara Regional Catalana no tiene potestad para decidir sobre esto, pues ahí puede ser impugnado por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ya no hablan de votar, que es lo que hacían antes, y hablan de debatir, que es una forma, un poco, ¿no? La lección. Es una forma de marear la perdiz. Y por otro lado, muy importante, es que no lo han... O sea, esto se podría haber ya debatido en el pleno de hoy y no quisieron hacerlo, lo han dejado para después de las elecciones, que también es una forma de a ver qué pasa en las elecciones del 10 de noviembre y luego decidir si cambian de postura o no, porque aquí el que más se la juega es el presidente del Parlamento, que es Roger Torrent, y que hasta la fecha nunca ha querido vulnerar la legalidad. Tenemos que recordar que Junts per Catalunya en su momento forzó para que se eligiera a Carles Puigdemont a distancia, algo que el Constitucional habló muy claro y dijo que no se podía hacer, y en ese momento hubo una división del independentismo. El Esquerra y el presidente del Parlamento, que era Roger Torrent, dijeron que no se haría este pleno para investir a distancia a Puigdemont. Por lo tanto, Roger Torrent de momento siempre ha acatado la legalidad y siempre ha estado, es verdad que tiene una retórica mucho más agresiva que luego la conducta, ¿no? En esto es un avance y creo que es la pedagogía de la ley, ¿no? Que hace que se lo piensen al menos 2 veces antes de hacer algo, y vamos a ver dónde termina esto, porque ciertamente ellos están empeñados en seguir adelante, pero en el momento que el gobierno, ahora en funciones, decide recurrir,
el Constitucional puede actuar y puede suspender este pleno. Sí, es que Torrent lo ha cogido con pinzas para no mancharse las manos. Es decir, sí, hablar de esto, que se puede hablar de esto, pero no votar es la clave para que él no siga el mismo camino que Carme Forcadell, pues que se va a pasar más de una década en prisión. Ya veremos en qué condiciones, lo que es lo que pasa finalmente con esa administración de las prisiones por parte de la Generalitat, pero claro, evidentemente no quiere seguir ese camino e incluso puede que se quiera postular como candidato de Esquerra Republicana, que no sería tan descabellado pensarlo. Pero ¿cuáles son las opciones que tiene el Estado para, en caso de que esta resolución pues al finalmente llegue al Parlamento y se hable o se vote? ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Pues tenemos una imagen preparada con 3 opciones. La primera de ellas es que el Gobierno, que sería la más lógica, al conocer esta resolución, la impugne ante el Tribunal Constitucional y ahí ya sería el Tribunal Constitucional el que tome medidas. ¿Y por qué lo impugnaría? Pues por un incidente de ejecución de sentencia. Tenemos la sentencia del año 2015 que prohíbe expresamente que este tema como el reprobar a la monarquía, que es pues una institución importantísima en España, o el derecho a autodeterminación, pues salgan como temas en el Parlamento de Cataluña en este caso. Luego, que la Abogacía del Estado, que tiene la potestad, puede hacerlo, actúe directamente por la desobediencia al Parlamento. El Parlamento no hace caso, porque recordemos que el Tribunal Constitucional ya ha avisado a Torrent varias veces, no se va por este camino, puede tener consecuencias legales, puede acabar siendo un delito. Pues la Abogacía del Estado, en el caso de que aprecie esa desobediencia, podría entrar completamente y entrar de lleno, quiero decir, y pues actuar por desobediencia. Y finalmente, que el Tribunal Constitucional, si ve que puede haber algún tipo de delito, inste a la Fiscalía y la Fiscalía sea la que actúe, cosa que por ejemplo el Partido Popular ha pedido a la Fiscalía que, viendo lo que está haciendo Torra últimamente, que actúe contra él y se abra pues algún tipo de causa penal contra el presidente de la Generalitat, que bueno, ya la tiene, en noviembre tiene juicio por lo de los lazos amarillos, pero claro, esto sería algo muchísimo más grave. Vamos a continuar hablando de esto porque hoy ha habido pleno en el Parlamento de Cataluña y me gustaría que escucháramos a Quim Torra, porque fíjense ustedes lo que dice. Le dice a Podemos, hablando con los comuns, ya saben que los comuns y el independentismo no se llevan del todo mal, pues le dice que se posicionen, que estén con los buenos o que estén con los malos. Escuchen. Ja està, s'ha acabat el temps de l'equidistància. O estem, sí, o estem amb els represaliats o estem amb els repressors. O estem amb els represaliats o estem amb els repressors. I ara tenen vostès una oportunitat sensacional. Tenen una proposta de resolució que s'ha consensuat pels 3 grups de la cambra. Vostès no estan a favor de que en aquest Parlament es pugui parlar de tot? Vostès no estan a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya? Bueno, Podemos sí que está a favor de esas dos cosas, pero claro, tampoco puede ponerse del todo... Lo que pasa es que pueden estar muy a favor del derecho de autodeterminación y pueden estar muy a favor de que la Tierra es plana. O sea, es evidente que el derecho de autodeterminación se aplica en unos supuestos que es ser una colonia o haber vivido una situación de vulneración flagrante de los derechos humanos para que tenga validez este derecho. Es que esto no lo digo yo y tampoco lo pueden decir ellos, esto lo han dicho las autoridades competentes, desde la ONU, Ban Ki-moon, ex secretario general, y gente que es especialista en derecho internacional. O sea, en Cataluña el derecho a autodeterminación no es aplicable. Nada aplicable porque es que, como bien has dicho, porque ellos siempre reclamaban eso, ¿no? El derecho a autodeterminación de las naciones, pero es que se quedan con el primer párrafo, todas las naciones tal, pero claro, luego la que te especifica ya en qué circunstancias tiene que estar, que es lo que has comentado, pues eso deja a Cataluña totalmente fuera de esto. ¿Y dónde se posicionará Podemos? Pues en mi opinión, según lo que están diciendo últimamente, ayer hablaba Pablo Iglesias, por ejemplo, en una entrevista, que tienen que darles el indulto por el bien de la convivencia y demás, es decir, que se pueden saltar la ley y que aquí pues que no pase nada, ¿no? Todo en aras de la convivencia, y yo creo que Podemos pues, va a posicionar realmente con lo que dice Torra, los represaliados, que realmente son los sediciosos, básicamente. Bueno, es verdad que Podemos juega sus cartas. En Cataluña también hay que ser realista, hay una parte de la población que, aunque no sea independentista, sí que considera que al igual dentro de un tiempo, ya llevan 2 años en la cárcel, pues podrían acabar saliendo, y que lo importante en este sentido, si ser realista o si se atañe a la realpolitik, es que no puedan estar ejerciendo cargos públicos, ¿no? que sigan en su inhabilitación. En ese sentido, el indulto pues podría tener algún recorrido, y creo que dentro de la estrategia de Podemos, para desmarcarse del sector más constitucionalista y del sector independentista que pide una ley de amnistía, me parece que para sus intereses es una estrategia bastante inteligente.
O sea, ¿te parece que va a tener rédito electoral? Bueno, que al menos le ayuda a distanciarse entre los dos lados. Estos somos nosotros, que no vamos ni con unos ni con otros. Yo creo que estamos en un momento tan crítico que creo que quizás no va a tener rédito electoral, pero por muchas otras cuestiones, no solo la cuestión del indulto, que ya te digo que puede ser más o menos aceptable para una parte de la sociedad catalana, pero creo que han hecho errores en otros ámbitos, también en el ámbito catalán, más allá del indulto, que puede perjudicarles de cara a las elecciones. Bueno, sí, ha habido bastantes errores, como por ejemplo, a lo mejor, sin ir más lejos, no haber garantizado ese gobierno progresista, como ellos llaman, porque claro, ahora mismo Podemos va a bajar incluso más, parece, según todas las encuestas, va a bajar todavía más. Ya el golpe fue duro en esos 28 de abril, pero es que ahora puede que se queden incluso en 32, en 30 o quién sabe dónde. Pero bueno, ante esto de que Torra va a llevar la autodeterminación hasta donde los catalanes quieran, como decía él, y hasta donde ellos quieran llegar, pues claro, Pedro Sánchez ha tenido que responder a esto y dice que la respuesta del Estado pues va a ser bastante firme, pero eso sí serena. Ley y diálogo. Primero ley y luego diálogo. Porque no puede haber diálogo fuera de la ley o un diálogo para retorcer la ley. Tiene que haber primero ley y luego diálogo. Y eso vale para el Gobierno de Cataluña y para los señores y señoras diputadas independentistas del Parlamento de Cataluña. Quien cruce la frontera de la ley pues se va a encontrar con la respuesta serena y firme del Estado democrático de derecho en nuestro país. Y eso vale para todo el mundo, sea quien sea y se viva donde se viva, en cualquier rincón de nuestro país. Ley y después diálogo, lógica pura de Pedro Sánchez, pero no sé yo si realmente Torra está dispuesto a esto, porque claro, su autodeterminación se sale de la ley. No, Torra no, y Torra recordemos que está pendiente, ¿no?, de ser juzgado por ya el tema de los lazos amarillos en la fachada pública de la Generalitat. Entonces, bueno, lo que pasa que está bien que Pedro Sánchez en este sentido remarque una cosa que es verdad que para la mayoría de demócratas es básico, pero es que en Cataluña se ha pervertido este concepto. O sea, parece que yo me acuerdo que cuando la señora Colau ganó las elecciones en 2015, dijo que solo cumpliría las leyes que le parecieran justas. Es que esto es muy grave, que lo diga no un ciudadano de a pie, que lo diga alguien con un cargo público y con responsabilidades, ¿no? Y por lo tanto, desde el momento que este discurso pasa a ser mainstream, pasa a ser hegemónico en Cataluña, porque tenemos que recordar que el primero en hablar y en contraponer democracia y tribunales fue Artur Mas, o sea, esto viene de muy lejos. Entonces ya se ha creado un terreno fértil de que parece que la ley es algo que está mal, ¿no? Entonces lleguemos a este punto que el presidente del gobierno en funciones tiene que recordar que sin ley no puede haber diálogo. Pero claro, tú que has vivido en Cataluña lo sabrás mejor que nadie. Esto, bueno, viene haciéndose mucho tiempo y la educación a lo mejor es la que tiene la culpa de esto. ¿O cómo lo ves tú, ya que bueno, lo has vivido personalmente? El tema de la educación, sobre todo. O sea, cómo se va imbuyendo ese mensaje de que todo lo que viene del Estado es malo. Bueno, y hay que pelear contra ello. Sí, España siempre, o casi siempre, hay excepciones, se presenta como algo casi externo, casi ajeno. Entonces esto crea una sensación de que no formas parte del resto del territorio, ¿no? Como si se crea mucha cohesión. TV3, por ejemplo, hace mucho esto, ¿no? Por ejemplo, cuando te pone un mapa del tiempo, solo te pone Cataluña y País Valenciano, o sea, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, como lo que ellos consideran que son los países catalanes. Sí. Es, oye, yo soy catalana, si quiero ir a Madrid no puedo saber el tiempo que hace en Madrid. Entonces es crear en este imaginario colectivo la idea de que Cataluña es algo ajeno al resto de España y claro, todo esto, por un lado desde la educación y por otro desde los medios públicos o subvencionados catalanes, pues claro que si te machacan mucho con este mensaje, pues sí que afecta, ¿no?, a los ciudadanos. Sí, al final te lo crees. Y ahora has podido hablar con amigos, familiares y conocidos de lo que ha ocurrido esta última semana. ¿Qué te contaban? ¿Cómo se vivió esta situación tan violenta en Cataluña? Bueno, pues yo como soy, digamos, de pueblo, no soy de Barcelona, pues tengo una visión muy transversal, o sea,
hay gente que incluso pues se atreve a justificar estos actos de violencia como diciendo que es la única manera para que el Estado escuche, y otros que están hartos, porque también hay que recordar que cuando hay este caos y esta violencia, quien más afecta no es ni a Quim Torra ni a Pedro Sánchez, es al ciudadano de a pie que cada día se tiene que levantar para ir a trabajar y muchas veces en transporte público, no en coche propio, sí. Y estos son los más perjudicados. Por lo tanto, a mí me cuesta entenderlo desde un discurso a veces desde la izquierda, que se intenta decir, no, esta es la manera. Dices, bueno, pero si precisamente los que más perjudicados están son los que se tienen que levantar a las 6 y 7 de la mañana para ir a trabajar, y para que estos niños, que muchos son unos niños pijos, que por culpa de su vida aburrida, burguesa, porque no tienen nada mejor que hacer, pues empiezan a quemar contenedores, y esto hay que decirlo. Yo no le veo ningún tipo de romanticismo a esta violencia, ¿no? Que a veces eso también, cuando hablábamos de la desobediencia civil, otro de los conceptos que es muchas veces, incluso desde los medios de comunicación también en Madrid, ¿no? Que se enaltece o se embellece es el de la violencia, y la violencia en contextos democráticos no está legitimada. O sea, una cosa es en Hong Kong, donde de verdad hay una dictadura, donde de verdad los derechos fundamentales no se pueden ejercer, ¿no? Pero claro, en un contexto europeo y democrático, la misma democracia prevé muchas formas de quejarse que son legítimas. Si es que, bueno, Torra, de hecho, comparó la situación de Hong Kong con la de España, que ya me dirán ustedes que tiene que ver un régimen comunista con China, como con un... Y bueno, y luego Hong Kong, que es como esa especie de región autónoma dentro de China, que ahí sí que se respetan los derechos, pero claro, poco a poco China va metiéndose más y más y más. Y finalmente pues querían esa ley de extradición, cosa por la que han montado unas protestas brutales de 2 meses de duración, y finalmente ha conseguido que esa ley no solo se posponga o se quede en suspensión, sino que, bueno, que ya no haya ley. Pero claro, no me parecen las dos situaciones comparables. Y por otro lado, esa violencia que hemos visto, es que a Torra hay que achacársela, porque la Preteu es una de ellas. Precisamente dijo que a lo mejor habría que poner en funcionamiento esa ley, vía eslovena. Y claro, la condena de Torra a la violencia a mí me ha parecido un poco, bueno, media tinta, ¿no? Como que no ha sido completa. Totalmente, media tinta, y la ha relativizado. Desde el momento que dices que condenas a todas las violencias, es no condenar a ninguna. Y además poner en plano de igualdad la violencia o la fuerza legítima del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, con la de los violentos. Tú, al momento que intentas equipararlas, ya me parece un flaco favor a la democracia, al Estado de Derecho, y también desde un punto de vista moral, porque no es lo mismo. Y que se vaya a perseguir ahora a los Mossos. Es que, bueno, yo no termino de entender aquí lo que ha pasado con Torra, porque Torra azuzaba a las turbas a que, bueno, fueran a manifestarse, a protestar, y al fin y al cabo acabó esto en violencia, pero luego los Mossos evidentemente tenían que garantizar la seguridad de todos los catalanes y poner en orden en la ciudad junto a la policía. Tampoco se entiende que no interviniera la Guardia Civil, pero en fin. Pero que ahora vayan a iniciar investigaciones por si los Mossos han actuado de forma desproporcionada, bueno, en las imágenes que hemos visto de hecho forma desproporcionada lo que ellos hacían. Sí, a ver, de todo, y los policías y los Mossos teniendo que aguantar ahí lo que le echara. Yo conozco periodistas que estuvieron en la primera línea de esta batalla campal y me comentaban que iban los manifestantes a la caza de policías. O sea, de verdad, iban ahí y ya no les importaba a muchos en la independencia ni nada, era ir a cazar policías, porque hay una parte antisistema que odia a los policías y lo único que quiere es hacerles daños. De hecho, hay uno que ha terminado en la UCI, inconsciente. Sí, esto no es normal, ¿no? Yo luego sí que puedo entender que desde el gobierno, por lo que he hablado y he oído, esto de que la Guardia Civil pues no está aún entrando, es también para intentar dosificar y porque ven que esto iba a ir a menos, ¿no? Entonces también puede ser una estrategia pues inteligente para intentar no desgastar demasiado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero es evidente que yo creo que la policía ha actuado bien y ha actuado pues con mucha proporcionalidad en la mayoría de los casos, y además defendiéndonos a todos los ciudadanos de a pie que no nos tomamos la justicia por nuestra mano, ¿no? Pues el gran problema ahora mismo que tenemos en España y realmente en Cataluña no es otro que Quim Torra, y esto es lo que le parece al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también secretario de organización del Partido Socialista. Yo es que sinceramente pienso que el señor Torra solo está pensando ahora mismo en sí mismo. En sí mismo quiero decir en salir con una imagen que no le perturbe su convicción independentista. Yo es que creo que está en esa clave. Es decir, ¿cómo voy a pasar a la historia? Sinceramente.
Está pensando más en eso, en su misión. En su misión. Lamentablemente, como está pensando en su misión, no está pensando en el bien de la sociedad catalana. Pues el problema para Torra es, para José Luis Ábalos, es Quim Torra. Te quería preguntar sobre el independentismo. ¿Crees que realmente existe esa fractura? Porque ese texto conjunto que han firmado puede que sea un teatrillo para que parezca que hay unión y que son más fuertes de lo que son, pero realmente ha parecido que ha habido fracturas, ¿no?, en cuanto a esta violencia. Sí, hace mucho tiempo, bueno, no solo en esta violencia, hace ya, tiempo venimos que Esquerra y Junts per Catalunya tienen planteamientos totalmente opuestos o casi opuestos de cómo es la estrategia a seguir a partir de ahora, ¿no? Y en este caso se ha vuelto a ver, ahora han hecho este paripé de la resolución parlamentaria para intentar demostrar unidad, pero no la hay. De hecho, no se pusieron ni de acuerdo, ¿no? El otro día creo que salió Quim Torra dando una conferencia, pero que tenía que ser antes una cosa común y consensuada y no lo consiguieron, ¿no? Luego también Torra dijo de hacer otro referéndum y ni lo sabían los propios de su partido, ¿no? Porque luego dentro del partido de Quim Torra, de Junts per Catalunya, hay también corrientes diferentes. Por un lado está la de Puigdemont, que es la más unilateralista, la más visceral, pero luego hay otros que tampoco quieren forzar demasiado la máquina. O sea, que hay hasta grietas dentro del propio gobierno. Sí, es verdad, ¿no?, que Puigdemont sigue controlándolo y sigue capitalizándolo él, pero sí, porque además Junts per Catalunya es la extinta CiU. Después, dentro de la antigua CiU, de Convergència i Unió, pues hay alcaldes, hay un poder territorial municipal que tiene quizás una visión diferente la de Puigdemont, ¿no? Pero es verdad que la división se ve incluso en la calle, ¿no? El otro día el señor Rufianes, que le insultaban los propios independentistas, y se ha convertido ya el movimiento de calle en un movimiento tan excluyente que ya los propios independentistas son traidores, ¿no? En ese sentido, claro, entiendo que ahora Esquerra quiera desmarcarse de todo esto porque son los malos, ¿no? Sí, pero es que bueno, es muy curioso que al propio Rufián, que es posiblemente el que más defiende al independentismo, pues le dijera Bouteflé. Bueno, pero es verdad que Rufián... Pero es el que ha criticado la violencia, y estos posiblemente serán los violentos. Esquerra lo que ve un horizonte electoral favorable a sus intereses, ve que puede ser la fuerza que gobierne en Cataluña, y entonces sabe que para ser mayoritario en Cataluña pues tienes que condenar la violencia y tienes que buscar otra manera que no sea vulnerando la legalidad, ¿no? Y por último, Laura, la acción del gobierno ya no solo en esta última semana de disturbios y de violencia, sino esta gestión de todo el independentismo. ¿Qué te ha parecido y cómo, según tú habrás hablado con catalanes y demás, cómo la ven? ¿Que se está el Estado comportando o está abandonando a esa región por no enfrentarse a los independentistas? Bueno, a ver, yo creo que Cataluña ha estado abandonada por todos los gobiernos centrales, o sea, no es una cuestión de si el PP o el PSOE, yo creo que sí, que el nacionalismo ha sabido construir una barrera casi, no sé cómo decirla, una cultural o no social, sí, ¿no? Y entonces pues siempre ha sido como su coto privado y el Estado pues muchas veces, el Estado no, el gobierno ha tenido dificultad de penetrar, ¿no?, en el territorio, pero yo creo que tenemos que ser prudentes. Creo que hemos visto el Pedro Sánchez que estamos viendo ahora, hay que reconocerlo, es el más centrado, es el más duro con el nacionalismo, no es el Pedro Sánchez después de la moción de censura que lo llevó a la Moncloa. ¿Pero no crees que a lo mejor es solo porque estamos en campaña precisamente por lo que hace esto? Y esto un poco de boquilla, porque claro, ha dicho sí, que no le vamos a pasar ni una y demás, pero ¿qué ha hecho todavía? No ha hecho nada. Bueno, lo que es cierto es que cuando formaron gobierno y se cayó porque no se entendieron con Esquerra, porque no llegaron a pactar. O sea, esto significa que él sabe que pactar con los que se han saltado la ley tiene unas consecuencias electorales y por lo tanto se está reafirmando en esta posición. Tampoco creo que venga de una semana. Es verdad que ahora con la violencia pues los discursos más de urgencia se imponen, ¿no? Pero es verdad que
que esto también pasará y la semana que viene, o sea, cada semana es muy volátil, ¿no? Sí. La situación política, y veremos cómo estamos justo antes de ir a votar, porque yo creo que ahora no se pueden sacar conclusiones muy claras. ¿Crees que Cataluña necesita algún tipo de intervención, ya sea un 155, una ley de seguridad nacional o incluso un estado de excepción? Bueno, yo creo que el 155 cuando lo aplicaron funcionó muy bien y funcionó mucho mejor incluso de lo que pensaban desde el gobierno central. Todos los funcionarios cumplieron y de hecho sirvió también para pues, que la situación no fuera tan tensa, ¿no? Yo creo que en el momento que vuelvan a vulnerar la legalidad, si es que lo hacen finalmente, pues se tendrá que contemplar también esta opción, ¿no? Yo creo que lo mejor sería realmente es que hubiera unas elecciones en Cataluña después de las generales. No sé si será la próxima primavera, pero lo mejor sería ir a elecciones, ver qué dice la gente, qué dice Cataluña, ¿no? Que hablen los catalanes, y después de ahí ver qué gobierno se conforma y cuáles son sus postulados, porque aquí hace tiempo que se dice que falta alguien que se atreva a liderar la reculada, a liderar el decir, oye, nos hemos equivocado, esto ha sido un fracaso y volvemos a la senda de la legalidad. Yo creo que esto sería lo mejor, pero evidentemente... ¿Pero quién puede decir eso? Bueno, a día de hoy que no sea parte... Porque claro, que lo diga Ciudadanos, que lo diga PP, es lógico, pero ¿quién de los que está metidos en esa ilegalidad va a hacer Alguien esto? tendrá que hacerlo, porque además, a ver, el movimiento independentista sigue capitalizando un 20-30% del electorado, entonces significa que seguirán ahí aunque no nos guste. Y entonces yo lo que apelo es la responsabilidad de los líderes políticos, porque esto nunca ha sido un movimiento de abajo arriba, sino ha sido de arriba, de las élites hacia abajo. Por lo tanto, yo lo que quiero es que uno de estos líderes acepte, como ha pasado en el Ulster, en Irlanda del Norte, en otros sitios, que no quiero comparar porque no es lo mismo, pero sí que ha habido una responsabilidad de los políticos de guiar a las masas y guiarlas en un buen fin, porque ahora los están guiando a salir a la calle. O sea, esto de Hong Kong no es que solo han mirado la televisión a ver qué hacían en Hong Kong, es que desde el último mes en TV3 y en otras televisiones un poco afines se ha estado hablando mucho de este movimiento para intentar movilizar a los catalanes a hacer lo mismo. Por lo tanto, todo está orquestado y yo lo que quiero es que dejen de orquestar a la gente, se pongan primero a hacer políticas para todos los catalanes, independentistas o no, y después a aceptar y decir la verdad dónde se puede llegar y dónde no. Y en esas elecciones, si queremos un cambio en Cataluña, que hablen los catalanes, ¿verías lógico que se juntaran los constitucionalistas en un mismo partido? Porque claro, están en minoría, es evidente. ¿Lo verías lógico para ver si se puede ganar el independentismo de una vez por todas? Ir juntos en Cataluña. Ciudadanos, Partido Popular, por ejemplo, y luego ya si eso, Vox. ¿En Cataluña o en España? En Cataluña. Bueno, no sé si perjudicaría o beneficiaría por la ley DON ir juntos o separados. No, hombre, tiene que beneficiar porque es un partido más grande, por lo tanto tendrías más posibilidades de quitar escaños a los demás. Bueno, pues la verdad es que creo que ni está en el debate y por lo tanto... No, bueno, Rivera lo ha rechazado totalmente, al igual que Vox. Es el único partido popular que le gustaría hacer eso, no solo en Cataluña, lo querían hacer a nivel nacional, pero claro. Yo creo que lo más importante es que el PSC se decante por las fuerzas constitucionalistas. Cosa que todavía no ha pasado, claro. Y cosa que pasa tímidamente, pero que tendrían que ser más claros en estos postulados. Quizás también hay la opción de que Valls del salto en el Parlamento con su plataforma y quizás esto obliga al PSC a ser un poco más firmes, ¿no?, ante el nacionalismo. Pero bueno, se le quitaría a Ciudadanos al fin y al cabo, estamos en las mismas, ¿no? Bueno, no lo sé, no lo sé. Al PSC un poco también. Claro, por eso, sí. Nítidamente de izquierdas, pero bueno. Habrá que ver qué es lo que sucede con Cataluña, pero bueno, a ver si en esas elecciones pues el bloque constitucionalista consigue dar un paso adelante y le quitan poder pues a Quim Torra y compañía. Laura Fabregas, mil gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos ya con Pablo Castrillo, que es de las nuevas generaciones del Partido Popular.
Ya de vuelta en la redacción abierta de la tarde con Pablo Castrillo, miembro afiliado de las nuevas generaciones del Partido Popular. Muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que como siempre nos trae esta sección de Twitter. Como saben ustedes, es una persona muy aclamada en esta red social. No sé por cuántos seguidores llevas ya, porque ya llega ya a los 18.000. Sí, 8.400. Pues ya ven ustedes. Y pues como siempre nos trae esta sección de actualidad política, pero enfocada en Twitter, porque como saben ustedes, en Twitter pues se debate muchísimo, claro, y todos los partidos políticos, todos los políticos en general ponen sus ideas, sus reflexiones en esta red social. Y tenemos una serie de tweets preparados para ir viendo y analizando la actualidad política a raíz de ellos, y luego también lo mezclaremos también con la actualidad propiamente dicha, en la actualidad de Cataluña, para ser más exactos. Si te parece, vamos viendo los tweets. Vamos a empezar. Vamos a ver el primero de ellos, que es de Pedro Sánchez, que dice: si en abril teníamos razones para ir a votar, el 10 de noviembre tenemos más razones aún. Hemos visto que las tres derechas, cuando pueden sumar para gobernar, suman, como hemos visto, por ejemplo, en Murcia o en la Comunidad de Madrid. El único partido que puede garantizar la justicia social, la convivencia y la limpieza democrática es el Partido Socialista. Ahora, unidad. Tiene mucho miedo, yo creo, que de no llegar a los pactos, tanto con Podemos. Bueno, con Más País se lo van a poner fácil, pero Más País que te sume 7 o 8 te da un poco igual. Pero con Podemos... Sí, efectivamente. Y luego además vemos que Pedro Sánchez utiliza la misma estrategia que ha utilizado siempre, es decir, no tiene ningún proyecto para España, no ha hecho nada en esta última gestión que haya podido vender, y utiliza siempre el discurso del miedo, que ojo que vienen los malos, en este caso la derecha, que parece que gestiona mejor que él en Madrid y Andalucía. Y es lo único que tiene, es decir, no tiene ni un proyecto que ofrecer, por eso solo habla del miedo, y luego además no ha conseguido sacar los presupuestos generales del Estado, etc. Y a mí lo que me parece llamativo es que hable sobre todo de justicia social. No sé a qué justicia social se referirá, no sé si a la deuda que ha aumentado él en la seguridad social durante su año de mandato, que ha aumentado más que Rajoy en 2 legislaturas, en concreto 44 millones de euros, o tampoco sé qué convivencia ofrece él, si es la convivencia como está pasando en Cataluña, que estamos viendo que pues es lamentable lo que está pasando allí. Es decir, lo único que ofrece es algo que no tiene, y veremos a ver de lo que puede hablar. Y limpieza democrática, que es muy clave, muy claro, porque claro, recordemos lo que pasó con sus ministros, que si Borrell con Abengoa, que si la ministra ha delegado las grabaciones con declaraciones llamando, por ejemplo, a Marlaska como le llamó, o que su ministra de Sanidad que tuviera que dimitir por un máster plagiado, o su propia tesis. Es decir, que esto de limpieza democrática, porque vendían vendido este mensaje, limpieza democrática, transparencia y demás, pero al final realmente todo ha acabado en que es, si no el más sucio, de los partidos más sucios. Claro, y luego además un gobierno que, como bien has dicho, está lleno de escándalos, que se jacta de hablar de limpieza democrática, pero tiene a muchos de sus ministros en tela de juicio. Sí. Y luego además lo que te decía, que él intenta vender algo que no ha conseguido, intenta prometernos algo que no ha hecho, y yo creo que los españoles pues nos tenemos que dar cuenta que este hombre, pues si no lo ha conseguido en un año, pues mucho menos en 4. Sí, hablando de gasto y demás, no hay más que ver es lo que nos ha dicho, lo que nos ha dicho la Unión Europea, en cuanto que vamos con el déficit demasiado, sí. Bueno, y que este presupuesto, que es un borrador, pero bueno, que ese presupuesto, porque claro, no lo pudieron sacar adelante, ni siquiera tuvieron esos apoyos, pues superaba 4 veces el déficit que planeaba la Unión Europea para España. Es decir, que mucha prosperidad no va a traer. Y en cuanto a la convivencia, no solo en Cataluña, que ya estamos viendo que mucha convivencia no es que haya, pero también con el tema de Franco, con la exhumación, algo de lo que nadie hablaba. Es que tuvimos ayer al director de la hospedería del Valle de los Caídos, decía que antes de Sánchez todo estaba muy tranquilo, nadie hablaba del tema, todo perfecto, y que fue llegar a él y de repente todo el mundo hablando del Valle, todo el mundo hablando de Franco. O sea, eso, la convivencia precisamente, y esos odios enterrados que ya estaban más que acabados, pues no me termina de... Claro, pero porque a él también le interesa hablar de eso, porque como bien hemos dicho, ¿no? Claro, porque no ha hecho nada, es un gobierno que está lleno de escándalos, y yo la verdad no me gastaría un euro ni en desenterrarla ni en volverla a enterrar. Ha sido la única medida que tiene para tapar, y que lo utiliza como una cortina de humo para tapar todas las desvergüenzas que ha tenido este gobierno, y sobre todo para tapar la inactividad que ejerce con los presupuestos generales del Estado, pero no solo en materia económica, sino con el desafío soberanista, con Cataluña y con los demás problemas que afronta nuestro país. Es que es muy preocupante que el presidente del gobierno, y el que quiere volver a serlo, ya no salir en funciones, sino ya ser presidente de facto, pues realmente su gran plan
sea exhumar a una persona que lleva pues 44 años muerta. Y en vez de hablar pues de otras muchas cosas de las que tendríamos que hablar, como por ejemplo la economía, que por cierto va a hacer el debate el día 4, para que no salgan los datos del paro que salen el día 5 y no puedan achacarle eso a sus rivales, cosa que bueno, igualmente se lo dirán, que usted ha querido hacer el debate antes por esto, para no enfrentarse a la realidad. Y luego Cataluña, que es sinceramente mucho más importante que el tema de Franco. Vamos a ver otro de los tweets que tenemos preparado, de José Zaragoza, es el siguiente, que ha hecho como una especie de retahíla. Dice: un proceso independentista es una martingala, una trola, un farol, un engaño, una farsa, una falacia, una simulación, una mentira, una fake news, un fraude, un embuste, una falsedad, una trampa, una artimaña, una patraña, una trampa, un ardid, un timo, una estafa, un desastre para los catalanes. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Porque claro, hablan del tema catalán, pero luego tampoco es que hayan hecho nada, ¿no? Claro, y luego no solo que no han hecho nada, sino que también se apoyan de ellos en muchísimas instituciones. Gobiernan en Cataluña, en concreto en 44 instituciones, en ayuntamientos como en el tema de Badalona y demás. Y no solo que no hayan hecho nada, sino que se apoyan con ellos. Y yo la verdad añadiría ahí pues un protectorado socialista también, que para ellos es lo que le ha servido el desafío soberanista y los independentistas, pero no solo en las instituciones de Cataluña, sino en las instituciones a nivel nacional. Es decir, es que parece que se nos olvida, pero Pedro Sánchez fue investido y fue apoyado también por estas personas que quieren cargarse la Constitución. Y por eso nadie se cree, vamos, cada vez menos gente se cree, según las encuestas, este tipo de cosas. Y yo creo que ni se lo cree ahora la mayoría de votantes, y José Zaragoza, el mismo que ha escrito el tuit, la verdad. Es que es muy curioso porque, claro, de boquilla, el Estado responderá con firmeza a las ilegalidades del independentismo. No vamos a consentirles una. Pero claro, si vamos enumerando cosas y vamos pensando lo que va ido ocurriendo, por ejemplo, bien has mencionado, ¿quién le hizo presidente en esa moción de censura? Esquerra Republicana y Junts pel Cat. Luego, para un poquito más adelante, esos pactos, ¿40 y cuántos has dicho? 44, gobiernan en 44 instituciones. No se han roto, esos pactos siguen vigentes, ya sea para apoyar al Partido Socialista a gobernar o al revés. Cosa no se entiende, en vez de juntarse con los otros. ¿Qué más cosas? La violencia, no han hecho nada, pedía el Partido Popular, la Ley de Seguridad Nacional, pedía Ciudadanos, el 155, pedía Vox, el estado de excepción. No se ha hecho nada y bueno, no nos olvidemos de lo que ocurrió en Pedralbes, ¿no? Sí. Esa negociación de esos 21 puntos que la verdad que eran basura, y Pedro Sánchez pues decidió que sí, que se iba a sentar con él a hablarlos, y que luego te hable de ahora España y de soy el que mejor lucha contra el independentismo, pues me parece bueno, una falta de vergüenza absoluta. Claro, y además sobre todo que no es creíble, porque como bien dices, si el Partido Socialista realmente luchara contra el independentismo hubiera roto ya en esas instituciones. Pero no solo tiene problemas dentro de España, que tiene que aplicar la Constitución española porque para algo está, sino también fuera de España. Es decir, ¿qué mensaje estamos dando al mundo? Y sobre todo que en este tipo de cosas los independentistas a nivel exterior nos ganan, porque nosotros no alzamos la voz y no explicamos lo que realmente es. Porque mucha gente, yo lo he visto en primera mano, hay muchos jóvenes que se piensan que a estas personas les están reprimiendo por votar, y no es realmente así. Es porque se han saltado la Constitución. Y nosotros parece que no lo hemos explicado al mundo, pero ni hoy ni en lo que llevamos tampoco. Es decir, tenemos que intentar buscar una nueva concepción y sobre todo pues decirles a la gente y sobre todo a la Unión Europea, para que se tomen en serio la euroorden, por ejemplo, que en este tema los que se han saltado la Constitución y la ley pues son los independentistas. Claro, ese relato que no solo que ya lo vendamos aquí, en nuestro país, sino también en el exterior, que es muy importante. Y eso sí que el gobierno ha hecho dos cosas a raíz de esa sentencia del Tribunal Supremo, porque no sé si lo habrás visto, pero emitió dos vídeos llamados Everybody's Land, uno con los ministros y otro con gente de fuera, extranjeros, hablando bien sobre nuestro país, que viven aquí. Y eso sí que empezó a ir a dar la batalla. Eso, bueno, yo pues se lo agradezco al Partido Socialista, eso, al gobierno. Pero claro, que esto teníamos que haberlo empezado a hacer hace ya cuando Artur Mas y antes para dar esa batalla. Pero claro, si al final en Europa tú hablas con cualquier ciudadano de otro país y pensará, ay pobrecitos, yo he llegado a leer en Facebook a un amigo mío que hice en el Erasmus, que decía que lo que ocurría en Hong Kong y lo que ocurría en Cataluña que era lo mismo y que era una vergüenza. Y dices, ¿cómo puedes estar comparando un régimen comunista como China con España? Es que es increíble. Es que no es comparable. Y luego también los vídeos están genial, por supuesto. España es un país maravilloso, claro que sí, pero no solo hay que hacerlo con vídeos, hay que hacerlo con actos desde las instituciones europeas y explicar desde el Parlamento Europeo y desde el resto
del mundo donde realmente la gente lo pueda ver, porque los vídeos están muy bien, pero Sí. no tienen un alcance, en mi opinión, tan grande que les podría dar desde una institución. Y sobre todo por dar la imagen de que España, como es lo que es un Estado democrático, un Estado de derecho, que la ley se tiene que cumplir y que nadie está por encima de la ley, ni siquiera, por supuesto, los políticos. Sí, aparte de eso, como bien dices, aparte de lo publicitario, también habría que hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo empezar cerrando esas embajadas catalanas que tienen por Europa, incluso por el mundo, cosa que se ha pedido ya, pero no se termina de hacer. Es que realmente tiene que hacer una comunidad autónoma fuera de España. Y sobre todo... No sé, no lo termino de entender. Y además que utilicen ese dinero pues para lo que realmente está, ese dinero público, que es para atender a todas estas personas jóvenes, estudiantes, que muchos de ellos están, por cierto, en estas manifestaciones no pacíficas, atender a estas personas que están estudiando en barracones, muchos de estos estudiantes, atender a la sanidad pública y atender a todos los servicios públicos que durante todos estos años han desatendido. Y eso no es por culpa de que España les roba, eso es por culpa de una malversación de fondos públicos, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, que hay que arreglar, y que Cataluña, que es una comunidad autónoma de España maravillosa, que tiene que seguir pues en ese rumbo, ¿no? Saber qué es lo que se hace con Cataluña, porque no sé si tú echas de menos que el gobierno hubiera hecho algo esta semana. Hombre, pues claro que lo echo de menos, pero yo no solo, seguro que mucha gente lo ha echado de menos, sobre todo todas estas personas, estos vecinos que están sufriendo estas manifestaciones, que se les ha quemado el coche, que les han pegado pedradas a sus negocios, que se han cortado las carreteras, que han incendiado sus calles. Esta gente es la que realmente está desamparada en Cataluña, y el gobierno está para aplicar la ley y para amparar a estas personas, a estos ciudadanos que no tienen por qué aguantar esta tiranía del 48% de los catalanes, que encima son menos de la mitad. Sí, pero es que aunque fuera más de me da igual, es que no se puede consentir esto, claro. Y se echa de menos que el gobierno hiciera algo. De hecho, las últimas encuestas, y según me comentan, dentro del propio Partido Socialista tienen un poco de miedo a las elecciones, porque te pongo datos sobre la mesa. Creen que pueden sacar incluso, ojo, 115. Y el Partido Popular subir muchísimo hasta los 105. Es decir, que esto se podría poner muy, muy cerca entre los dos bloques, y además con esa subida de Vox que se comía a Podemos, o sea, que le gana a Podemos, pues igualaría mucho las cosas, porque luego Ciudadanos le ganaría la batalla a Más País. Por lo tanto, en eso del bloque de centro-derecha y de izquierda, pues ganaría la derecha, pero claro, siempre tiene el comodín la izquierda de juntarse con los indeseables de Bildu, con los indeseables de Esquerra Republicana y Junts, con el PNV, etcétera, etcétera. Claro, pero bueno, a mí lo que me parece ya un dato más esperanzador es que parece que nos suman todas estas personas, toda la izquierda más los independentistas, y también me parece esperanzador pues que el Partido Popular, si supera al Partido Socialista, España cambiaría de rumbo, habría un nuevo presidente del gobierno, que sería Pablo Casado, y aplicaría la ley de seguridad nacional que hace falta en Cataluña, aplicaría las reformas que hace falta en España, porque, como viene dicho, la seguridad social pues está en una deuda histórica que jamás había sucedido, se acerca a una nueva crisis económica, y yo creo que en cuestión de economía y en todo lo demás, de la derecha gestiona mucho mejor que el socialismo. ¿Y tú crees que si efectivamente se produjera ese escenario, que el Partido Popular superara, digamos, por un escaño nada más, al Partido Socialista, y luego la suma le diera, no evidentemente muy difícil que consiguiera mayoría absoluta, tal y como está defragmentado ahora mismo el Parlamento, ¿crees que el Partido Socialista, tanto que ha hablado de bloqueo, no debéis de bloquear, debéis de dejar que la fuerza más votada gobierne, crees que dejarían gobernar? Yo creo que no, viendo cómo es Sánchez. Ya, la verdad, yo también tengo ese un poco de miedo, ¿no? Pero yo creo que los políticos ya han llegado a un momento en el que no podemos ir a otras elecciones, es decir, ir a otras elecciones sería una catástrofe brutal. Pues por el tema que te he dicho, estamos sin presupuestos, tenemos una crisis económica, el tema de Cataluña, si de repente nos jugamos la campaña electoral otra vez con estos temas, al final España no avanza y no resuelve los problemas que tiene que aguantar. Es decir, para mí, si fuéramos a otras elecciones sería una catástrofe brutal, y yo creo que el Partido Socialista lo pagaría mucho en las urnas, y me parece que no lo haría. Y yo creo que Sánchez, además, a mí me encantaría pues que se comiera un poco su orgullo, y que realmente pues que España afronte un nuevo gobierno y unos nuevos presupuestos y leyes que, en definitiva, hacen muchísima falta. Y la pregunta al revés, si vuelve a sacar Sánchez mayoría no absoluta, pero sigue, si tuviera esos 123 o 130, lo que sea, superando al Partido Popular, ¿crees que el Partido Popular finalmente, ya para no ir a unas terceras elecciones, se diría, vale, pues hay que hacer algún pacto de Estado, nosotros nos abstenemos a cambio y ya está ahí? Sí que Hombre, en mi opinión habría que hacerlo, porque
me parece que ir a unas elecciones no beneficia a nadie, los ciudadanos de a pie estamos hartos ya de volver a ir a votar, y yo creo que, pues, que ir a otras elecciones sería un desastre, y además no solo con eso, porque si ya estamos dando mala imagen entre comillas con el tema de Cataluña, imagínate luego repetir las elecciones. Y pues a mí yo espero que no, yo la verdad sigo teniendo la esperanza de que el PP quede por un solo escaño por encima de que quede el Partido Socialista. Y se forma un gobierno ya. Yo creo que de verdad España afrontaría un cambio a mejor. Vamos a continuar viendo esos tweets, es el turno de Irene Montero, lo hemos comentado con anterioridad del programa, pero bueno, quiero que escuchen ustedes la reflexión que tiene que hacer Pablo. Livia, Juan y sus 3 hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a la propietaria de la casa, hemos borrado el nombre ya que Irene Montero lo ha publicado en su Twitter, pero nosotros pues sí que guardamos el nombre a esa persona, que negocie una solución para que pueda seguir en el barrio en el que lleva viviendo 12 años. Esto, muy bien lo del capitalismo, de si tú tienes una propiedad y quieres subir el precio, no lo entienden. Claro, y luego además, lógicamente el tema de los desahucios hay que legislarlo, pero sabíamos todos que Podemos era un partido pues que utiliza las causas para exagerarlo por completo, que eso es la definición de populismo, y en este caso yo creo que Irene Montero ha llegado muy lejos, porque realmente señalar a una persona, a un ciudadano de a pie, de calle, y ponerlo, porque claro, Irene Montero, queramos o no, es una persona influyente, es decir, publicar, y además no sé si esto va en contra de la ley de protección. Sí, pues eso ha dicho David Enguita, también del Partido Popular. Que va en contra de la protección de datos, o sea, tú imagínate que esta persona, que Irene Montero, pactara con el Partido Socialista y se encargara del CNI. Lo que casi ha sido vicepresidenta, ha estado a punto Claro, o sea, una persona que ahora es portavoz de Podemos y que utiliza el Twitter o desde las instituciones para señalar a alguien en concreto para un puñado de votos, tú imagínate que tuviera en manos el CNI, es decir, ¿qué imagen está dando esta mujer y qué tipo de responsabilidad? Porque por mucho que tú no estés de acuerdo con alguien, lo que no puedes hacer es publicar sus datos personales, publicar, en este caso, un nombre que luego, además, no sé si será verdad este caso, porque luego también se inventan muchos casos, pero publicar un nombre real de una persona que libremente ha decidido pues, subir la hipoteca, pues me parece lamentable. Y es que una persona así no podría encargarse de las instituciones, y mucho menos como por ejemplo el CNI, que tiene un montón de datos, y que ya hemos visto que a Irene Montero no le duelen prendas para utilizarlos por poco de demagogia. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos esa declaración que estamos viendo de Irene Montero? Porque bueno, este tuit venía acompañado de unos 30 segunditos de declaración y de lloro de Montero pues por esta familia. Vamos a ver. Este es un mensaje para la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus 3 hijos. Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar y por tanto puede que sean desahuciados. Le pedimos que negocie con Livia y con Juan un alquiler justo para que puedan seguir viviendo con sus 3 hijos en el barrio en el que llevan viviendo 12 años y en la casa en la que llevan viviendo 12 años. Tenemos que ser responsables y garantizar que en nuestro país nadie es echado de su casa. Pues nada, que bueno, que si a ella no le parece bien, hay que hacer todo lo que sea posible por evitarlo, vamos. Claro, y luego imagínate que la persona la que ha mencionado se levanta por la mañana y ve un tuit de Irene Montero señalándola. Es decir, a mí es que de verdad me parece lamentable que se utilicen, porque lógicamente con el tema de desahucios hay que legislarlo, pero lo que tú no puedes hacer es utilizar unos datos personales para, primero, difamar a alguien, porque no se sabe si es verdad, y sobre todo para señalar a una persona que no le ha hecho nada a Irene Montero. Y que no es nada ilegal, o sea, claro, es tu propiedad, ¿sabes? Claro, y si empiezan así con los ciudadanos, ¿qué harán con sus adversarios políticos? Bueno, pues mucho peor, evidentemente, pero lo peor de todo también la incoherencia, que eso te lo dice una señora Aishi, que le han subido el alquiler, efectivamente, y ya no puede llegar a fin de mes. Pero te lo dice una señora que está viviendo en Galapagar, en un chalet magnífico, que le costó 600.000 euros, pero que realmente cuesta muchísimo más, y desde esa posición pues se pone como con los pobres, ¿no? Y con los que menos... Claro, y luego también pues el tema, aquí entra en juego también mucha hipocresía, porque estas eran las personas que decían que les encantaba vivir en un piso en Vallecas, y mira dónde han acabado. Luego además han ido con el tesorero de su partido a avalar una hipoteca que para mí me parece con unos beneficios estupendos que tienen.
Y bueno, pero yo creo que la gente ya pues sabe que es Podemos, sabe que Podemos no llega a ninguna parte, que todo lo que dice luego hace lo contrario y que luego además pues tienen una serie de ideas populistas y que en definitiva pues no benefician a nadie, solo a ellos. Bueno, ¿y a quién le estarán haciendo el favor si es que esto es verdad? Porque claro, también recordamos en los mítines la niña de Sánchez, ¿no? Que en cada mítin le cambiaba el nombre, era toda una historia. Sí, Valeria, se la llamaba a saber si esto es verdad o no. Último tema, último tuit que tenemos, en este caso del Partido Socialista, sobre la sentencia del Tribunal Supremo, echándole la culpa, pues, como no, a la derecha, al Partido Popular. Dice así el Partido Socialista, en palabras de Sánchez Castejón: estamos gestionando una sentencia sobre hechos acaecidos con gobiernos del Partido Popular. Lo mínimo que les pedimos es que sean tan leales como lo fue el PSOE cuando ellos estaban en el gobierno, que sean legales. Ahora unidad. Pero ¿cómo van a ser leales si no están haciendo nada? Tampoco pueden poner una lealtad detrás de donde no hay acción, ¿no? Claro, y a mí realmente lo que me sorprende es que un presidente del gobierno, en este caso pues Pedro Sánchez, hable de que están gestionando una sentencia. La separación de poderes, ¿dónde está concretamente? Porque los políticos no gestionan ninguna sentencia. La sentencia la gestionan los juzgados. Y que diga un presidente del gobierno, la máxima autoridad política que tenemos en España, que ellos mismos, están gestionando una sentencia, no sé si sabe el derecho constitucional, pero los políticos no gestionan sentencias. No, y en cualquier caso, si aunque dijera gestionando las consecuencias violentas de la sentencia, tampoco ha hecho nada. Claro. Es decir, hemos visto ahí a la policía y a los Mossos, como buenamente han podido, recogiendo hasta pelotas ya usadas de las que tiraban, porque no tienen más. Claro. Y se han quejado de falta primero de apoyo del gobierno por un lado, y también se han quejado de falta de medios para afrontar a toda esa turba violenta. Claro, es que el Partido Socialista y Pedro Sánchez son el gobierno por excelencia que presume de lo que carece. Es decir, presume de algo que no ha hecho y es que lo estamos viendo, como bien has dicho, pero bueno. Pero es que son expertos en vender humo, es decir, dicen una cosa por un lado, luego hacen la otra, pero bueno, lo peor de todo es que la gente en esas elecciones del 28 de abril se lo creyó todo y 123 escaños, que muy mal pues no le va estratégicamente. Claro, pero yo la verdad lo que no creo es que la gente, bueno, hay parte que hay gente que se cree, pero también movilizan a mucha gente que va de oídas y la movilizan por el tema pues del miedo, es decir, no proponen nada bueno para España, lo único que hablan es primero echar la culpa a otro, echarle los balones fuera, hacer como si ellos no gobernaran. Porque no han aplicado, en este caso de Cataluña, que es que hay que aplicarla ya, la Constitución, porque es la norma fundamental que tenemos en el Estado español, y es que la utilizan como si no estuviera. A ver si realmente se lleva un resbalón en esas elecciones del 10 de noviembre, cosa que no vendría mal para España y, hombre, para que también pues, esas mentiras no salgan victoriosas. Pablo Castrillo, muchísimas gracias por estar aquí en esta redacción abierta de la tarde. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos ya con Luis Felipe Ulecia, que es el vicesecretario de Jóvenes de Vox. CIMIC, la filial australiana del grupo ACS, ha presentado los resultados económicos correspondientes al tercer trimestre de 2019 con un beneficio neto de 573 millones de dólares, un 2% más que el año pasado. Además, ha registrado ingresos totales por 10,7 millones de dólares. La compañía cuenta con un sólido flujo de caja operativo de 811 millones de dólares con un aumento de 500 millones interanuales. Por otra parte, ha registrado un efectivo neto de 826 millones de dólares, lo que le sitúa en una sólida posición financiera. Del total, 294 de ellos corresponden al pago de dividendos a los accionistas y a la recompra de acciones durante el tercer trimestre del año 2019. La filial australiana tiene su negocio diversificado con un valor total de 37.200 millones, un 6% más que el año pasado. Así, CIMIC se ha adjudicado 13.100 millones de dólares procedentes de nuevos trabajos con un 11% de crecimiento. Con estas cifras, la compañía confirma las previsiones de que su beneficio neto a finales de 2019 pueda alcanzar entre los 790 y los 840 millones de dólares, sujetos a las condiciones del mercado. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, como les adelantaba, con Luis Felipe Ulecia, vicesecretario de Juventudes o de Jóvenes de Vox. Muy bienvenido. Muchas gracias, Miguel. En primer lugar, me gustaría que viéramos la nueva maniobra electoralista del Partido Socialista, porque ahora van a sacar el AVE Low Cost, una nueva idea que va a empezar, se pueden comprar los billetes a partir de enero, y en abril pues se podrá empezar a viajar con esta nueva modalidad con la que ahorrarse dinero. Pero claro, que esto justo lo anuncien en campaña, pues es bastante conveniente para el Partido Socialista. Vamos a ver ese vídeo.
comenzará a finales del próximo mes de enero a vender billetes para su nuevo AVE low cost, que empezará a dar servicio en abril, según ha anunciado el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos. El ministro ratificó que Renfe lanzará su AVE barato unos meses antes de que en diciembre del próximo año el transporte en tren se abra la competencia y la compañía ferroviaria pública afronte la entrada de otros operadores. Ábalos se refirió a este proceso de apertura del actual monopolio del transporte de los viajeros en tren para asegurar que habrá concurrencia de empresas cuando el próximo 31 de octubre concluya el plazo para que los operadores interesados presenten a Adif sus propuestas. Esperar al 31 de octubre ya se resolverá y para entonces ya se sabrá perfectamente los operadores, pero no hay problema, concurrencias hay y competencia va a haber. Yo creo que además va a ser bueno. Ábalos asegura cómo la nueva competencia significará un abaratamiento de los billetes y una mejora en el beneficio medioambiental. El abaratamiento que supone la competencia pues va a beneficiar también a capas de la sociedad. El beneficio para la ampliación de ese uso se produce sobre un medio más sostenible, más ecológico y por lo tanto también tiene consecuencias en el medio ambiente. Una apertura del AVE que permitirá rentabilizar la inversión de 51.000 millones de euros realizada por Adif en la construcción de las vías. Pues como ya hemos comentado, muy conveniente que lo anuncien justo ahora, igual que esos viernes sociales que pudimos ver antes de ese 28 de abril, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno con esa moción de censura, y todo sigue igual. Es decir, esto es usar el Estado, usar al fin y al cabo el dinero público para beneficiarse en unas elecciones que tienen lugar pues dentro de muy poquito. Estamos hoy a día ya 23 y son el 10 de noviembre. Sí, la verdad es que no sé de qué nos extraña, ¿no? No sé qué nos extraña viniendo de Pedro Sánchez, ¿no? Una persona que está utilizando la profanación de una tumba para hacer una campaña electoral, una persona que se vale su posición actualmente en el Congreso como presidente en funciones para hacer campaña electoral, y es muy propio de los políticos y de los partidos políticos lo que nos han acostumbrado durante 40 años, ¿no? Utilizar la política para conseguir más votos, porque les da igual, porque ellos saben que es mentira, porque algo que proponen así corriendo rápido y prisa no tiene ningún tipo de sustento, y lo hacen principalmente para conseguir más votos de cara a la campaña electoral. ¿Qué te parece si hablamos justo de lo que acabas de comentar, de esa exhumación de Franco? Porque la verdad es que los monjes benedictinos se han quejado de muchas formas. Una de ellas ha sido porque la Guardia Civil pues entró, por lo visto, ellos dicen por lo menos, en el templo sin tener autorización, primero de ellos, bueno, ni siquiera una orden judicial. Luego también que se ha impedido no solo que hayan entrado sin pedir permiso, supuestamente siempre hay que decirlo, sino que también han impedido a los propios monjes entrar. Es decir, que incluso es como que les quitan la autoridad que tienen sobre el templo. Entonces me gustaría que viéramos unas declaraciones de Rocío Monasterio, de tu partido, que se queja precisamente de esto, de que los templos hay que respetarlos. Bueno, a mí lo que me parece y lo que hay que cuestionarse es si la delegación del Gobierno puede dar una orden de ocupar un lugar de culto. Yo creo que en España hay libertad religiosa y se tienen que respetar los lugares de culto, y lo que deberíamos cuestionarnos es eso respecto a la manifestación. Ellos tendrán sus razones y no voy a entrar en eso. ¿Pero de qué manera? A mí lo que me parece es que quizás será innecesario bloquear y no permitir el culto a los monjes que están dentro de la basílica, ¿no? Y eso es libertad de culto y es un lugar bueno, pues que tiene que ser respetado porque así lo contempla la legislación española y también pues, las leyes internacionales, ¿no? Que los lugares de culto se tienen que respetar. Bueno, Luis Felipe, primero vamos a ir, si quieres, de lo general a lo particular. Empezamos por esto de la exhumación y luego ya vamos a los detalles, como por ejemplo lo de la inviolabilidad de la basílica. O sea, lo que está pasando aquí realmente, lo ha dicho muy bien Rocío, lo ha dicho Santiago desde el comienzo, es hacer la guerra a un muerto, es reabrir las ideas del pasado, es lo que está haciendo el Partido Socialista, no es otra cosa, porque al Partido Socialista le importa muy poco Franco, o sea, le da igual. El Partido Socialista está utilizando la profanación de una tumba para hacer una campaña electoral y hacer, por ejemplo, una bomba de humo con todo lo que está pasando en Cataluña, con la crisis que se avecina, pero es una cosa gravísima, porque si el Estado da pie, si el Estado permite la profanación de una tumba, si el Estado permite la violación de un lugar de culto, de un lugar santo, de una basílica donde hay un prior que tiene una responsabilidad y es el que tiene la autoridad para decir quién puede y quién no puede entrar, estamos abriendo la puerta a posibles actuaciones muy peligrosas. Y yo lo he dicho desde el principio y esto lo han visto muchísimos españoles. Franco es la excusa.
luego irá la cruz y luego serán los monjes los que saldrán de la abadía. Y luego había también, hay que decir que había una manifestación convocada en contra de la exhumación de Franco para mañana y la delegación del gobierno pues ha decidido prohibirla. Es decir, que aquí algunas manifestaciones sí que se aceptan, aunque bueno, pues no las compartan, pero está en cambio prohibida directamente. No, claro, o sea, en Madrid todos los días hay no sé cuántas manifestaciones, por la mínima te corta la Castellana, te ocupan una calle, pero cuando unas personas deciden manifestarse contra algo que no le gusta al gobierno, dice directamente, aquí no se puede. Eso sí, la exhumación nos va a costar, venía yo oyendo ahora en la radio, cerca de 60.000, 70.000 euros. ¿Creemos los españoles que estamos para esto? ¿No hay otras preocupaciones que estar desenterrando muertos? ¿Abrir unas heridas que llevan 40 años cerradas? Yo creo que los españoles tenemos otras prioridades y desde luego que esta está a la cola. Es que me decía ayer el director de la hospedería que lleva 3 años regentándola y que nadie hablaba del Valle, decía, uy, que poco, yo no tenía seguidores en el Valle, o sea, en el Twitter del Valle, y que justo a raíz de Sánchez ha sido cuando todo el mundo empezó a hablar de Franco de repente, o sea, que lo ha revivado porque a él le ha parecido bien. Lo ha revivado, porque los españoles habíamos cerrado esa etapa hace muchísimos años. A los jóvenes ya no hablaban de Franco, y si lo hacían con una perspectiva histórica que no es la que está pretendiendo implantar el sanchismo, ¿no? Que es una visión revanchista, es una visión que pretende dividir nuevamente a los españoles, que nos quiere enfrentar, que quiere abrir las heridas del pasado, que quiere que volvamos a lanzarnos los trastos a la cabeza, volver a abrir las heridas de izquierda a derecha, volver a dividir a los españoles entre blancos y azules, rojos y azules, que no, que es que los españoles estamos a otra cosa, estamos a mirar al futuro, a mirar al presente, a mirar al futuro que queremos para nuestros hijos, que dejen ya de dividir a los españoles. Sí, que eso se ha superado muy bien con la transición, que fue, pues eso sí que fue un hermanamiento entre gente que estaba muchísimo más separada de lo que tenemos hoy en día. Y me gustaría, bueno, esto de que has hablado del electoralismo, lo ve, pero ya es que lo ve todo el mundo claro, es que hasta el propio Iglesias lo dijo en una entrevista antes de ayer, dijo, si es que esto es un movimiento electoral, lo de la momia de Franco. Hasta él, que es el que más se quiere sacar de ahí. Tiene narices también. Lo dice porque no lo está haciendo él, también me atrevo a decir. Claro, y pues bueno, y también por el momento, porque si es en otro momento yo creo que le parecía perfecto, pero claro, dice, tú quieres llevarte aquí los votos y esconder otros temas, que se tenga que decir Iglesias tiene tela. Y luego, papel de la Iglesia, ¿qué te ha parecido en esto? Papel de la Iglesia. Pues bueno, la Iglesia es tanto el Santo Padre, el Papa Francisco, es tanto como el nuncio apostólico y es tanto como el prior del Valle de los Caídos. Entonces, el papel de la Iglesia podemos dividirla. La Iglesia institucional, quizás, a mi opinión, pues ha abandonado un poco al prior, un prior que es un prior de una basílica que está defendiendo la inviolabilidad de esa basílica porque sabe que si se abre esa puerta el día de mañana los van a sacar a ellos. Es una comunidad religiosa que lleva años rezando, que lleva años pidiendo por la unidad de España, por sanar las heridas, que no es otra cosa. Y pues efectivamente de algunas partes de las instituciones, de la jerarquía, pues se les ha abandonado. Pues fíjate, porque hablando de ese electoralismo que hemos mencionado antes, a ver si a Sánchez le va a salir bien o no, porque ha hecho un sondeo el Español, si no recuerdo mal, con la empresa demoscópica Sociométrica, y fíjate los resultados, que es lo que opinan los españoles sobre esto. Ahí tenemos, efectivamente, Sociométrica para el Español. Está de acuerdo con la ley de memoria histórica, y bueno, al fin y al cabo, con esto de la exhumación, el sí un 25%, un no 61,9%, y el no sabe no contesta un 12,9%. Si es que esto es como hace la política socialista, ¿no? Que viene de arriba. Ellos lo deciden y luego ya poco a poco la sociedad lo va comprando, pero es que todavía evidentemente 61,9%, casi un 62%, pues que no están de acuerdo con esto, y es de lógica, ¿no? No es nada justo lo que se está haciendo. Esto es normal, ¿no? Porque esto se llama ingeniería social y lo hacen los partidos políticos. Es la partitocracia, ¿no? Ellos hacen normas, ellos se las meten a la cabeza o las meten en la sociedad civil porque los ciudadanos no la quieren, y con el paso del tiempo, a base de machacarlos con los medios de comunicación, eso va calando en una parte, no en toda la población, ¿no? Pero esto lo que va a hacer a medio plazo es abrir las heridas, y hago hincapié, porque esto va a conseguir, y ya lo estamos viendo, enfrentamientos. Nuevamente que los españoles se posicionan, vuelven a enfrentarse, y queremos olvidar esto. Ya tenemos suficientemente con los enfrentamientos de Cataluña, suficiente con los enfrentamientos del País Vasco, ¿no? O lo que está pasando nuevamente, como ETA vuelve a surgir. Creo que tenemos otras prioridades que volver a sacar a Franco, que lleva 40 años muerto. Dejémosla a él en paz. La guerra se hace a los vivos y no a los muertos.
que es que habrá algún problema mañana con eso de la exhumación, ya sea por parte de republicanos exaltados o de franquistas. Pues no lo sé, lo que está claro es que me has dicho tú que no se van a permitir hacer manifestaciones, ¿no? Sí, le han prohibido la manifestación que había contra la exhumación. Entonces no sé si habrá problemas, no lo sé. Bueno, el dispositivo policial es brutal, al igual que el dispositivo de la televisión española, a pesar de que no querían hacer un espectáculo con esto, pero lo van a hacer. Y claro, que haya un dispositivo policial tan grande para esto, cuando en Cataluña pues han echado de menos los dispositivos. Eso deja entrever cuáles son las prioridades de este gobierno. ¿Cuáles son sus prioridades? El otro día nos contaba, lo que contaba Santiago, ¿no? Que los GRS, los cuerpos... La élite, vamos, de la Guardia Civil. De la Guardia Civil ha estado bloqueada. Sí. Ha estado bloqueada. Ellos estaban deseando acudir a apoyar a nuestros compañeros catalanes y han estado bloqueados. Mientras que veían lo que pasaban. Por culpa de esa inoperatividad, culpa de ese bloqueo, hay un compañero nuestro que está muy grave. Está ahora mismo, creo que en la UCI, luchando por su vida por culpa de esa inoperancia. Ahora bien, el señor Pedro Sánchez se desplaza a Cataluña y ¿qué ha hecho? Activar a los GRS. Ahí sí, porque lo único que le preocupa es él. Tiene un problema de egocentrismo brutal y no le preocupa a los españoles. Y pasa lo mismo exactamente con esto. Esta es la realidad. Pues vamos a saltar de tema, cambiamos a Cataluña y me gustaría que vieran ustedes una imagen de Cristina Morales, que es una persona que fue galardonada con el premio de narrativa, que dice esta barbaridad. Escuchen, bueno, vean, mejor dicho. Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista de las que estamos desposeídos. La violencia es de la policía, lo único que se puede esperar de la policía es un cuerpo violento ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa. Ella se alegra de los fuegos y de los disturbios y de la violencia que tuvo lugar, bueno, sí, la última semana en Cataluña. Bueno, ya se le ve por las pintas que gasta a qué partido puede votar, ¿no? Bueno, te voy a hacer una corrección, perdóname, pero que te quiero decir que he visto a muchísima gente en los mítines de Vox con ese atuendo, ¿eh? O sea, quiero romper, es verdad, es una realidad, ¿eh? Quiero romper el estereotipo que muchas veces es la izquierda el que pretende encasillar, que para la izquierda y los medios de comunicación el votante de Vox es una persona de derechas, que va a misa y todo el rollo que repiten en los platos de televisión. Es mucho más transversal que es un partido nacional, no sino transversal o nacional, ¿no? Que preocupa a todos los españoles, que engloba a todos los españoles sin importar su raza, su religión, si antes votaban a la izquierda, si antes votaban a la derecha. Pero volviendo un poco al caso, pues bueno... ¿Quién se puede alegrar de eso? Pero eso deja entrever... Pues esto es anarquismo, puro y duro. Eso deja ver la equidistancia que hay entre las instituciones y el pueblo, entre lo oficial y lo no oficial. Anda este premio, esta persona... Pues bueno, probablemente, no digo, a lo mejor se lo merecía, quién sabe, sí. No me he leído su obra o su relato, o lo que sea, pero una persona que hace una exaltación, hace alaba, ¿no? Lo que está pasando en Cataluña, pues... Apología de la Kale Borroka, ¿no? Que hemos visto de la Kale Borroka, de los CR, que son los terroristas, pues no sé, es que es inaceptable, es inentendible. Pues me gustaría que viéramos ya última cosa que vemos a Pablo Casado hablando de Cataluña, porque él hace 3 reflexiones que, bueno, me parecen bastante lógicas. Vamos a ver al presidente del Partido Popular. Si nosotros hace una semana decíamos que el gobierno en funciones tenía que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, no solo era para preservar la libertad y la seguridad de los catalanes, sino para preservar el trabajo de los Mossos d'Esquadra. Con la Ley de Seguridad Nacional, ningún Mossos d'Esquadra ahora podría ser represaliado ni expedientado. Ahora Sánchez ya tiene una resolución parlamentaria por la que no puede esperar ni un día más para enviar el requerimiento del cumplimiento de obligaciones legales y constitucionales al señor Torra. Ahora ya hay una resolución parlamentaria por la cual el Gobierno de España tiene que averiguar y apercibir al presidente de la Generalitat en el cumplimiento de la ley y de la Constitución, lo cual no es mucho pedir. Porque el Gobierno de España debe velar para que no haya un trato privilegiado de los condenados por sedición. Y aunque la Generalitat decidiera discrecionalmente conceder un 3er grado penitenciario, la Fiscalía General del Estado, a instancias del Gobierno, puede recurrirlo hasta el Tribunal Supremo y si hay indicios de que esto va a pasar, el Gobierno podría trasladar a los presos condenados por el Tribunal Supremo a otro centro penitenciario.
¿Qué te parecen estas reflexiones de Casado? Pues bueno, pues podemos estar bastante de acuerdo, pero la realidad es que, como siempre, el PP va a la cola. Vox lleva semanas diciendo la aplicación del artículo 116, la aplicación del estado de excepción, que se mande a la Guardia Civil, que se mande al operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad necesarios para proteger a nuestros mozos leales a la Constitución, para proteger a nuestra Policía Nacional, para proteger a los catalanes. Y el Partido Popular, como el resto, ha estado, pues bueno, con la voz bajita, protestando, pero es ahora cuando ve la que se le viene encima, es ahora cuando ve que los catalanes se han sentido abandonados, cuando empieza a reclamar y empieza a exigir justicia y contundencia. Puedo estar de acuerdo, pero las cosas hay que decirlo en el primer momento, no esperar a que pase un poco el tiempo para ver si es interesante decirlo o no, que es lo que hace Vox. Vox pasa algo y lo dice porque lo piensa, no espera a ver las encuestas para ver si le beneficia o le deja de beneficiar. Pues bueno, estoy de acuerdo, pero claro, que esto tenían que haberlo atajado muchísimo antes este problema. Luis Felipe Urlecia, gracias por estar aquí en esta redacción abierta. Nos vamos ya, les dejamos ahora con Pulso Económico y luego con las noticias de El Toro TV.